Muy buenos días y bienvenidos de nuevo a la Hora Vikinga. Están sintonizando RCE, Radio Catalana de Cultura y Esports, en el 106.9 de la FM. Hoy miércoles 14 de mayo, programa número 26, y abrimos la semana con esa elección del nuevo Papa. Roma, Jorge Mario Bergoglio, León XIV, y hoy lamentamos el fallecimiento del expresidente de Uruguay. Mario Bergoglio, estamos nombrando al antiguo Papa nuevo Papa. No, hombre, claro, sí. el Bergoglio era el anterior. Pues mira, me han pasado esto mal, pero lo que sí vamos a lamentar, y bájame la música porque nos vamos a poner más serios, es que lamentamos notablemente la pérdida del expresidente de Uruguay, Pepe Mujica. Desde aquí mandamos el pésame a toda la nación y esperamos que vele por nosotros allí donde esté. Bueno, empezamos una semana, como siempre, con un carrusel donde seguimos sin respuesta sobre el apagón, sin luz sobre la corrupción, y donde las mentiras de unos se combaten con los bulos de otros. Y al final, la casa sin barrer. Y a pesar de que han pasado 197 días, algo más de 6 meses desde la Dana, si casi todo sigue igual, el fango sigue inundando el Parlamento, mientras los afectados de Valencia siguen sin respuestas, pues viendo como la política, lejos de solucionar nada, lo único que buscan son culpables, en lugar de buscar responsabilidades. Parece lo mismo, pero no lo es. Igual que en Las Palmas de Gran Canaria, que después de 3 años y 6 meses desde la erupción del volcán Cumbre Vieja, el 19 de septiembre de 2021, muchos damnificados siguen esperando ayuda, viviendo en contenedores y además ahora afectados por una marea de inmigración ilegal consentida que convierte a nuestro gobierno en cómplice de esa ilegalidad, ya que lejos de poner solución miran hacia otro lado a ver si encuentran alguna excusa coherente, porque los argumentos que nos han dado hasta ahora solo son argumentos benevolentes para blanquear su responsabilidad y justificar la vehemencia de la llegada de nuevos talentos a nuestro país. Sí, talento para delinquir y vivir del cuento en hoteles que no tuvieron nuestros conciudadanos afectados por la Dana y por el volcán. Y que además pagamos nosotros, sí, nosotros, porque el dinero del Estado es dinero de todos nuestros impuestos, que vemos cada día que va pasando, que no revierten precisamente en nosotros y en nuestro país, sino ayuda a otros países y a otras gentes. Pero si fuera para algo positivo, podría valer la pena, pero cada día que pasa la educación, la sanidad, la justicia y otras tantas cosas importantes cada vez van peor. Y aquí lo único que va como un cohete es la recaudación de Hacienda, que está batiendo récords históricos, mientras el país reclama atención a un Estado que, lejos de aportar soluciones, es parte del problema. Bueno, después de esta entrada, porque la situación lo merece, vamos a hablar en positivo. Señor Boseler, va a guanyar el Barça. Ostras, qué partidazo. Qué partidazo, nen. Qué partidazo. Además, uno piensa, ¿no? Qué alta está la expectativa, con qué optimismo se mira al futuro. Pero fíjate, además era una paradoja que yo, la verdad es que no la había visto nunca. Y es que posiblemente, en democracia, que la selección española hoy no pueda colocar a un jugador del Real Madrid, yo creo que no se había dado jamás. Si tú ahora montas el equipo de la selección, tú no colocas a ni un solo jugador del Real Madrid. Titular, ni uno. O sea, fíjate la disparidad de modelos que hay entre el Fútbol Club Barcelona y la selección del Real Madrid, que posiblemente sea un equipo que está basado en la supremacía, yo te diría municipalista, como equipo. Pero que evidentemente va en contra de los intereses, por ejemplo, de la selección, habida cuenta de la realidad, ¿no? Que no colocas a uno. Y dices, dime quién de ese equipo colocas en la selección española a día de hoy. Sí, no colocas a nadie. Casi todos son extranjeros. Pero déjame decir otra cosa, una noticia además extraordinaria de un equipo que yo pues lo he acompañado toda mi vida, que es que el Europa, del barrio de Gracia, ha subido a primera red. Wow. Que es totalmente histórico, que es la categoría de bronce. O sea, dices, espectacular. Sí, siempre hablo de lo mismo, ¿no? Del liderazgo, porque lógicamente Alay, para mí es uno de los mejores entrenadores de fútbol. Lo que hace el liderazgo, ¿no? ¿Dónde nos coloca el liderazgo? Cuando tienes las piezas adecuadas, cuando todo el mundo se pone de acuerdo, ¿a dónde te conduce?
este equipo, el Barça, liderado por este entrenador que es absolutamente extraordinario, Flick, yo creo que ha dado verdaderas lecciones de tacticismo y de cómo se tiene que llevar un equipo a la élite, donde todo el mundo acompaña. Y cuando todo eso se reúne, cuando todo eso pasa, los resultados están ahí, con lo cual yo creo que es un motivo, vamos, de muchísima satisfacción. El fútbol, de verdad, que es una industria que está brillando en máximos y que nos permite, sobre todo a la sociedad, estar contentos y evadirnos de todas las problemáticas que tenemos a día de hoy, que son una verdadera vergüenza todo lo que está. Y déjame que ponga una pincelada hoy, porque ayer falleció una de las personas que yo más he admirado en nuestros últimos años, que era Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay. Para mí, una persona que además me bajé expresamente a Madrid a un reconocimiento que le hacían, que me invitaron a través de una fundación espectacular, y desgraciadamente por la enfermedad pues no pudo acudir. Me hubiera encantado conocerlo, es un hombre, ya te digo, ejemplar. Si algo podemos hablar de Pepe es de su ejemplaridad y su defensa por los derechos humanos, y una trágica pérdida. Pero por lo demás, yo creo que tenemos un programa descomunal hoy por delante. Bueno, pues... Hablando del talento, perdona Isidro que te interrumpa, nuestras atletistas femeninas batieron récords esta semana en el Mundial de Velocidad, en el 4x400, en el 4x100, récord mundial en ambos, y tienen ahora el billete para el Mundial de Atletismo Tokio 2025, o sea que enhorabuena. Nuestras atletistas las mejores del mundo. Qué bien que tienen el billete, porque cada vez hay menos. Sí. Señor Rica, ¿cómo está usted? Yo encantado de la vida. Bienvenido. Muchísimas gracias. Hoy será un gran día y vamos a contar alguna verdad. Muy bien, pues nada, seguimos con esta energía. Yo creo que aún no he tomado café. Y bueno, el dato que estamos dando es la incorporación como León XIV al Papa Robert Francis Prevost, el primer Papa americano. Y nada, Pati Rodríguez, que hace unos poquitos días, una abogada que se une a nosotros, a nuestro equipo. Muy buenos días. Pues buenos días, Pati, ¿cómo estás? Muy bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Esperemos. Mañana también. Esto parece aquella canción, ¿os acordáis? Sí, Puede ser sí, un sí, gran sí. día. Y hoy es un gran día, ¿sabéis por qué? Porque volvemos a tener aquí en la mesa del estudio a nuestro amigo Alberto Pichel, nuestro vikingo preferido. Buenos días a todos. El autor de esa famosa saga, el sudapollismo. Sí, y de hecho, bueno, primero agradeceros que me hayáis permitido hoy retornar en directo, en el más estricto directo, ¿no? Gracias por permitírmelo, prometo portarme bien y que no me tengáis en barbecho otro tiempo más. Pero yo creía que la condición era que te trajese el casco. O sea, creo que habíamos quedado en que Sí, Alberto volvía no, si traía claro. el casco. No ha traído el casco, ergo no vuelve. Ramón, además no. Ahora mira, me has tocado la fibra, porque es que precisamente no lo he traído, porque como el otro día, como me visteis en cámara, que mi mujer me había pegado un trasquilón en la cabeza, me había dejado así totalmente calvo, he procurado ponerme la calva morena para estar hoy aquí. Bueno, Si muy traigo el moreno, casco es no verdad. la luzco. Es verdad. No, no, muy pero bueno. estás más joven, ¿eh? Es todo un detalle eso. Bueno, pues si os parece, a la voz de ya empezamos con el programa. Pues venga, vamos allá. Bueno, llevamos unos cuantos días después del apagón y seguimos sin tener mucha información. Se especula de muchas maneras y se abre un debate en el cual, en medio de esta situación, cuando el socialismo, el señor Sánchez, los verdes, el Ministerio de Transición Ecológica apuesta por las renovables, el resto del mundo está apostando por las nucleares y de repente el señor Sánchez dice no, que hay que volver a las nucleares. Y dicen, bueno, ¿dónde sacaremos el uranio? Porque a la gente de Podemos no sabía ni que teníamos uranio. Tenemos uranio. Sí. Entonces, bueno, pues sí, tenemos uranio, pero nos plantea una pregunta que os lo quiero formular también a vosotros, porque durante muchos años pues pensábamos que las nucleares eran inseguras, pero son estables en el sentido de que nos suministran una cantidad de energía, a pesar de que el otro día el señor Sánchez decía que no, que el problema es que las nucleares no respondieron a tiempo. Bueno, claro, si las estabas a punto de apagar, ¿cómo van a reaccionar a tiempo? Y son las nucleares precisamente de Francia las que nos salvan la situación prácticamente. Entonces, antes de entrar en temas densos, ¿cómo veis vosotros? ¿Vosotros estáis a favor de la energía nuclear? ¿No? ¿O sí a pesar de? Porque claro, por un lado nos hablan de inseguridad, hay científicos que nos dicen que es segura,
Aunque hoy tenemos una cosa que tenemos que tener en cuenta es que hay dos ciencias. La ciencia empírica, la ciencia que a través de pruebas nos demuestra cosas, y la ciencia por encargo, que fabrica argumentos a medida del sistema político. Entonces, claro, a mí la energía atómica, pues realmente la nuclear me da reparo, me da un poco de miedo, ¿no? Pero si los científicos de verdad dicen que es segura, pues a lo mejor hay que apostar, porque lo del otro día es intolerable. Yo, si quieres, te empiezo con dos reflexiones. Venga. Reflexión número 1. Nos han comido mucho el tarro con dos accidentes nucleares que son famosos en todo el mundo, pero que son dos. Entonces son dos. Fukushima, que es pues un tsunami que no puedes parar en un sitio de los más sísmicos del mundo, que es Japón, y luego pues Chernóbil, ¿no? Que más que un accidente por la propia naturaleza de la tecnología, es por un sistema completamente negligente, que era el sistema ruso en aquella época, ¿no? Y esto es por un lado. Luego, cuando nos venden el tema de las renovables como que son fantásticas, vas a decirme tú lo fantástico que es llenar campos y campos de olivos de paneles nucleares. Esto es un disparate. Y cuando esos paneles se vuelven obsoletos o se tornan obsoletos, el renovar esa tecnología, pues ¿cómo se hace? ¿Cómo reciclas esos paneles? Pues tampoco lo veo algo que sea completamente tal. Al final está muy claro. La energía es la que es, y tenemos que establecer una rotación de todas las energías disponibles que podamos tener, por si cualquiera de ellas falla. Es decir, es como si decimos que tenemos que deshacernos de los combustibles fósiles, porque no, hay que tener la energía pues diseminada, digamos, en distintos factores para que podamos usarla cuando la necesitemos, y si una falla, el resto esté funcionando. Lo que yo sí quiero poner de manifiesto aquí es el tema de la información pública o publicada. O sea, el gobierno nos va cambiando de opinión cada 2 por 3, lo que demuestra que ya el informarnos por fuentes oficiales ya no vale. Es algo tan grave como esto. Cuando nos informa una fuente oficial ya no nos fiamos. ¿Por qué? Porque pues si es que llevamos 2 semanas sin saber absolutamente nada, porque la información que tiene que sacar el gobierno tiene que beneficiarle a él. Entonces, claro que nos informamos por gente como Operador Nuclear y otras personas que vienen de redes, pero son profesionales probados, que nos pueden demostrar con su experiencia diaria en su puesto de trabajo lo que está sucediendo. Porque es que la opinión del gobierno ya no nos da ninguna fiabilidad. Imagínate lo mal que estamos. Señor Rica, ¿qué quería apuntar usted? Bueno, que ha quedado evidenciado que las energías renovables dependen de los agentes atmosféricos por sí mismo, y por tanto es de muy mal almacenar y necesitan un soporte, y ese soporte, el que mejor lo da, es la energía nuclear, hasta que no se demuestre otro sistema. O sea que de la energía nuclear no vamos a poder prescindir con esa facilidad, ¿eh? O sea que digan los ecologistas lo que quieran decir. Bueno, los ecologistas hace tiempo que no dicen nada. Bueno, pero por si acaso, es decir, intentar almacenar el esfuerzo que hace el sol para darnos energía, o el esfuerzo que hace el aire para darnos energía, almacenar esa energía es muy complicado. Por tanto, cuando no existen esos agentes atmosféricos, tiene que suplirse con otro tipo de energía. Y la única que puede suplirlo es la nuclear. Ahí queda eso. Hola Carolina, acaba de llegar nuestra compañera Carolina Malín. ¿Qué tal, Carolina? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Pues nada, empezando el día, esperándote. Sí, bueno, es que están haciendo obras en el túnel de la Rovira y hay una desviación de tráfico que está Barcelona insufrible. Lleva ya prácticamente, te diría, meses. ¿Pero dónde no están haciendo obras en Barcelona? ¿Hay algún sitio Ya, donde no? Yo como no estaba, no Ese me es otro- enteraba. ese es Pero otro- ese es ahora otro que estoy cantar. aquí- Pero bueno, Daniel Boseler viene de más lejos, nos viene de Miami. La semana pasada estabas en Miami. ¿Y qué diferencia entre aquí y allí? Y después allí nos comentabas el otro día con el vídeo que nos mandaste que tenían conocimiento de ese apagón que tuvimos. Pero además todo el mundo. O sea, es que fue llegar al aeropuerto, ir a buscar el rental car, y desde allí y gente obviamente autóctona ¿qué ha pasado en España? Que os habéis quedado sin luz. O sea, la pérdida de credibilidad, porque además era transversal. Todo el mundo conocía el apagón que habíamos sufrido y cómo el país había vuelto a la Edad Media en una mañana. Porque es que habíamos vuelto a la Edad Media a poner velas, ¿de acuerdo? A no podernos comunicar, a no poder hacer una simple llamada a los bomberos de que se había quedado gente en el ascensor. La sociedad civil, como siempre, pues coadyuvando en que las cosas funcionen, y otro fracaso más, obviamente, de la política, viendo a toda esta banda diciendo
que no iba, que era imposible que nosotros pudiéramos tener un apagón, no sé qué. Bueno, es que esto se ha convertido ahora mismo en un circo, ¿de acuerdo? Y nosotros tenemos que darnos cuenta, sobre todo a efectos internacionales, de la pérdida de credibilidad. Es que tenemos una pérdida de credibilidad gigantesca y no somos conscientes, porque no ha habido una cultura económica y una cultura empresarial, ¿de acuerdo?, del daño reputacional, obviamente, que se le hace no tan solo a la sociedad española, sino a nuestro tejido productivo, a nuestro tejido empresarial, que en cualquier momento puede quedarse paralizado, sin actividad, porque simplemente se ha quedado sin luz. Cuando abrís el debate de las nucleares, es que yo creo que no hay ningún debate, es que estamos obligados, ¿de acuerdo?, a tener una energía nuclear que sea extraordinariamente segura. ¿De acuerdo? Estamos obligados. Y es que lo es. Yo creo que con el tiempo llegaremos a calificar la energía nuclear de verde. Esto es lo que te dicen los grandes expertos en energía. Es la que menos impacto medioambiental produce. De hecho, quien controla la energía, no el capital, la energía va a controlar el mundo. O sea, todo va a depender de quien controle la energía. Ese será quien acumule todo el poder. Entonces, de nuevo, nosotros nos basamos en una estructura, ¿de acuerdo?, en unas palancas, ¿de acuerdo?, y nos alejamos de todo aquello que nos pueda dar un determinado recorrido o una determinada fortaleza empresarial. Tú piensas que estás en un país que ha deprimido a máximo su industria, ¿de acuerdo? Luego hablaremos del tema de la reforma de la jornada laboral, pero cada vez tenemos menos industria y, por lo tanto, demandamos quizá un sistema menor energético. No tenemos un sistema energético de calidad. Fíjate lo que ha ocurrido. Yo siempre digo lo mismo, los datos y los hechos, las opiniones y los relatos me los paso por allí. Y a mí ver todo lo que ocurrió y que después de tanto tiempo hoy no sepamos qué es lo que ha ocurrido. Es que han pasado, como dice Ramón, 15 días y no sabemos qué ha pasado. Es que es una pasada lo mal que estamos haciendo las cosas. Pero repito lo mismo, hemos colocado a quien al frente de Red Eléctrica Española. A una amiga sin entrar a hacer, obviamente, ninguna consideración personal. ¿Qué trayectoria tenía esta persona en conocimientos o en formación energética? ¿Qué recorrido tenía? Ninguno. Entonces, ¿de qué nos tiene que sorprender? ¿Esto que va de meterse 50 asesores? ¿Y eso quién lo paga? Tú y yo. ¿Pero eso quién lo paga? Es decir, como no tenemos esa cultura, como seguimos pensando que el dinero que viene del Estado o el dinero del ayuntamiento no es nuestro dinero, que viene de un ente, no sé qué, debe ser de un árbol nuevo, que tú sacas los billetes de allí. Como no tenemos esa cultura de fiscalización de lo nuestro, pues nos pasa todo lo que nos pasa. O sea, ya basta, de verdad, de colocar, porque estos son agencias de colocación, a poner personas sin ningún tipo de experiencia en los cargos que tienen que asumir, porque luego nos pasa lo que nos pasa. Yo hago una reflexión y la pongo encima de la mesa. España está dentro de las 20 economías más importantes del mundo, y lo está. Estábamos en la 10, estaremos entre la 15 y la 20. Cada vez vamos bajando menos. ¿Tú por qué no estás en el G20? O sea, yo me pregunto, ¿por qué no estamos en el G20? ¿Por qué? Pues porque no tenemos credibilidad. Porque es que si tú tuvieras muchísima credibilidad, claro que estarías. Y cuando dices, no, sí que estamos como invitados, igual que está Holanda, como invitados. Pero tú no estás como miembro permanente y formador de ese organismo, te diría el más importante del mundo, G20. Entonces, uno de nuestros objetivos tiene que ser formar parte de esa estructura, pero no como invitados, ¿me explico? Sino como miembro de pleno derecho de ese organismo. O sea, es decir, estoy dentro de las 20 primeras economías, pero no formo parte de ese grupo. Nadie se plantea que tenemos un problema de credibilidad y que tenemos que mejorar al infinito nuestra credibilidad. Pero claro, llevamos una semana que ahora estamos con los mensajitos del presidente con el... Terrible. De verdad, en serio, ¿nos merecemos esto? O sea, la sociedad se merece esto, de verdad. Que con la que está cayendo, con los niveles de pobreza que hay, que la gente no tiene un duro, pero literalmente te lo digo, que no pueden hacer frente a la inflación, que los salarios no han acompañado a la inflación, que la gente no es que no llegue a final de mes, que no llega el día 15, que no paras de ver las problemáticas en el despacho. Y son masivas, son de millones de personas. La precariedad de los empleos, porque no hay otra cosa. Porque aquí, como no hemos fomentado la empresa, ¿de acuerdo? Y de verdad la sociedad se merece tener que asistir a estos verdaderos espectáculos políticos, de los mensajitos, de lo que le dice y la manera en que se... Entonces, yo creo que necesitamos, y siempre os lo estoy diciendo, esto no va de cambiar las caras, esto no va de los colorines, esto va de cambiar el sistema que no funciona.
porque no funciona. Y a los datos me remito. Bueno, vemos cómo está la situación. De hecho, en los textos y en otros programas sale a relucir una palabra que se dijo en este programa, que la sacó señor Rica. El propio Sánchez le llama pájaros a sus compañeros. Sí que lo siento, de verdad. Será culpa de Joan Pau que le ha inspirado al presidente. Seguro. O que nos escucha el presidente, cuidado. Seguro. No sé, es que No, nos escuchan, no, que nos escuchan, Daniel, lo escuchan bastante. Pero ¿cómo no nos vas a escuchar? Si somos los mejores, de Este es verdad. un programa de libertad. Libertad. Si tú me dijeras, Daniel, en Estados Unidos hay muchísima más libertad. Años luz, para empezar, obviamente, con la propiedad privada. Tú con tu casa la puedes alquilar, puedes ponerla al precio que te dé la gana, la puedes vender al precio que te dé la gana. No tienen problemas de vivienda. No tienen problemas de vivienda fundamentalmente porque no paran de hacer vivienda. Con lo cual tienen un exceso de oferta. El precio de la vivienda está prácticamente a la mitad que la nuestra. A la mitad. Lo que pasa es que la renta per cápita, por ejemplo, en Miami está en 71.000 dólares, que vienen a ser aproximadamente unos 70.000 euros. Es decir, más del doble que la nuestra, sin tener problemas de vivienda. ¿Cómo no van a estar bien? ¿De acuerdo? Pero el ejercicio de los derechos civiles, y especialmente van destinados a hacer activismo empresarial y a ponértelo muy fácil para que haya creación de riqueza. Entonces, el político no está pensando en que tú seas feliz, está pensando en que tengas acceso a una vivienda, que tengas un buen trabajo. La felicidad te la montas tú como te dé la gana, y haz lo que te dé la gana, respetando la libertad de los demás. ¿Me explico? Pero si tú los problemas principales que tienes en España, el primero de todos, por encima de cualquier otro, es el acceso a la vivienda. Y la única manera que saben de arreglarlo es con el intervencionismo. Intervenir, 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 ¿de acuerdo? Y triturándote la propiedad privada, que eso debería ser sagrado, sagrado. Y ya se sabe, porque lo han hecho otros países. Intervenir en el mercado lo único que provoca son efectos devastadores. Que tengas menos oferta, con lo cual escalada de precios. Y aún la gente con mayor precariedad. Si es una pasada la cantidad de gente que está siendo desahuciada o que no tiene acceso a la vivienda, que es el primer problema por el cual nuestros jóvenes se van, porque no tienen capacidad económica para adquirir un piso. ¿Habéis probado de alquilar un piso en Barcelona? Sí. Eso es misión imposible. Es terrible. Es una experiencia, ¿de acuerdo? Que lo que te hace es, vámonos de aquí. Una empresa que quiera traer aquí sus 2.000 trabajadores, que quiera instalarse, ¿cómo lo hace? Si no puede, si no tiene acceso a la vivienda. La Agencia Europea del Medicamento, ¿por qué creéis que no aterrizó? Uno de los motivos principales por los cuales no aterrizó. Pero bueno, no pasa nada si perdemos, ¿verdad? Una agencia de esa naturaleza o empresas de esta potencia, que es a fin y al cabo con lo que llenamos la nevera, con este tipo de compañías, ¿de acuerdo? Pero no hay relato económico. No hay relato económico. Tú abres un telediario en cualquiera de las economías avanzadas del mundo y las 3 primeras noticias son económicas. Siempre. ¿De acuerdo? Siempre. Aquí no. Aquí hablas de los mensajitos, aquí hablas de ideología, feminismo y violencia de género. Estas son las principales noticias del país. Entonces, el relato económico, el relato empresarial no ha interesado en este país. No ha interesado. Y por lo tanto, yo creo que necesitamos un cambio, pero un cambio ahora mismo radical, porque tu precariedad social, tus desequilibrios sociales son de tal magnitud, ¿de acuerdo?, que has llevado a la sociedad a unos niveles de pobreza de tal magnitud que necesitas un cambio, pero ahora ya te digo que es con urgencia. Dani, ahora que comentabas el tema de Miami, una pequeña anécdota. Una vez estaba yo en la zona de Cayo Vizcaíno, que está en las afueras de Miami, y me acuerdo pues que yo tenía un amigo que tenía una casa allí de estas típicas americanas, unifamiliar, y me llamó la atención de que su jardín colindaba directamente con la acera donde pasaban los viandantes. Y le dije, oye, ¿no tienes el jardín vallado? Y dice, no, ¿por qué lo tengo que tener vallado? Digo, hombre, por seguridad, tu casa. No, es que es mi casa. No tengo por qué no la vaya. La gente sabe que este jardín es mi casa. No se puede entrar. Digo, ostras, es verdad. Igual que está prohibido robar allí. Ahí no solo está prohibido robar. Curioso, ¿eh? En teoría también. Aquí también, ¿eh? Aquí también está prohibido robar, ¿eh? Bueno, Una ciudad extraordinariamente segura hasta el punto de que las personas que te acompañan llegarme a decir, Daniel, si tú dejas la cartera aquí, en medio de esta, de aquí a una hora cuando vuelvas, o estará la cartera o habrá venido alguien y se la habrá entregado a la policía. Pues estamos en estos niveles de seguridad. Civismo. limpia, No, y sin duda limpia. alguna. Miami es súper limpia. Bueno, pero claro, pero todo eso va, como todas las sociedades son mejorables. Daniel, ¿qué acompañarías a este tipo de economías? Pues quizás mejoraría lo que es la sanidad universal, ¿de acuerdo? Por la cantidad de precariedad que hay en los temas de salud y lo caro que es. Son ejemplos, ¿no?, de cosas que quizás en esa sociedad
pues tendría que copiar un poco a la europea, Estoy de acuerdo. porque también existe fragilidad. Lo que pasa es que es inconcebible con esos niveles de renta que alguien no tenga un seguro. Claro, pero el seguro te cuesta que al final te acaba igualando la renta que tenemos aquí porque tienes que restar tanto que... Y luego, sobre todo, lo que hay una diferencia que yo te diría que es descomunal, es con la fiscalización y el acceso al mundo empresarial. Es decir, en Florida tú empiezas a trabajar ya. No hace falta que me hagas nada, que me aportes nada. Tú te pones a trabajar de autónomo, no me pagues nada y cuando tengas un nivel X de facturación, entonces me pagas impuestos. Y a nadie se le pasa por la cabeza, pero a nadie, no pagar los impuestos que te tocan, que son muy bajos, pero no pagarlos. ¿De acuerdo? Pero de entrada, tú tira tu sueño hacia adelante. Tu proyecto. ¿Me explico? Avanza con él. Hazlo grande. Ahora que eres muy... Avanza. Eso es y crea un imperio, ¿de acuerdo? Porque de ese imperio nos vamos a nutrir todos. Nos vamos a nutrir todos. Y jamás he visto un espacio, una ciudad con más obra pública que Miami. O sea, todas las autopistas son entre 5 y 7 carriles. No se hace una sola caravana. Sola caravana. O sea, todo lo tienen pensado de acuerdo para el futuro. Están pensando, Miami está pensando para dentro de 20 años, convertirse en una de las grandes capitales del mundo. Están pensando en las siguientes generaciones. No como aquí estamos pensando en los votos que tendremos de aquí 2 años, a quién manipulo, me explico, a ver de qué manera la lío. Importa 3 pimientos el interés general. La gente, pues si todo lo tienes que ver, que luego entraremos con el tema de la reforma de la jornada laboral, pero ¿alguien ha pensado realmente en los autónomos y las pymes, que son la columna vertebral económica del país? ¿Pero alguien realmente ha parado 2 minutos a pensarse el daño que se le va a hacer al principal colectivo económico del país? Nadie. Porque todo es especulación política. Todo es a ver cómo lo manipulo, ¿de acuerdo? Para putrefactar algo que ya es una cuestión de supervivencia. Entonces, siempre hablo de lo mismo, ¿no? Del interés partidista por encima del interés general. Eso es lo que verdaderamente nos está destrozando a toda la sociedad. No se está pensando en las siguientes generaciones. La política se ha puesto muy por encima del pueblo. O sea, ahora mismo el pueblo está al servicio de la política. Ese es el grave problema que tenemos aquí. Y no nos hemos dado cuenta. Y se ha hecho tan gigantesco. Han acumulado tantos problemas los partidos, hay tanto poder los partidos políticos, que ahora parar esto y cambiar esto es muy complicado. Pero como mínimo que pongamos esa realidad encima de la mesa. Bueno, de hecho, todo esto casi parece la corrupción y todo el mal funcionamiento. Es peor que la energía nuclear explotando. Esto es una bomba, lo que tenemos en marcha. Pero estábamos hablando de la energía nuclear y como una cosa estable, pero lo que no tenemos estable es la economía en este país. Alberto, ¿cómo viviste tú el apagón y qué opinas sobre la energía nuclear? Empezaré por el final. La energía nuclear la considero la más estable, la más limpia y la que menos impacto medioambiental produce, que genera un montón de empleos y sobre todo que genera más del 20% de la producción energética de España. Pero no todos nos acordamos del nuclear no gracias. De hace muchos años estaba de moda, un tema de rebeldía, de si filipismos y hostias de estas, igual que OTAN no. Todo ha cambiado. Las renovables, equivocadamente, nacieron en este país como un producto financiero, no una necesidad energética. Recordad las primas que dio Zapatero, que puso un precio a la electricidad suministrada a red que la compañía tenía que abonarte, y todo el mundo se lanzó a instalaciones fotovoltaicas, hasta que se cambió la prima, se redujo y todos los planes de inversión a tomar por donde tú quieras. Con lo cual, aquí la energía renovable ha sido un negocio, porque además tienen muy baja producción, a pesar de tener el mayor impacto de sol de Europa. Alemania nos supera, pero un huevo, en térmica, no en fotovoltaica, o sea, agua caliente, con placas solares simples. En España no se ha sabido gestionar. Y lo primero que me has preguntado, lo del apagón, pues con mucho miedo. Miedo al día siguiente. Porque yo que pensaba, y mucha gente tenía el mismo temor, oye, hoy nos falta electricidad, nos falta a muchos también agua. Yo no podía cocinar porque tengo vitrocerámica. Y digo, ostras, no puedo ir al supermercado a comprar agua. Y no tengo agua. Bueno, tengo una piscina, digo, pues me la beberé. Pero el miedo al día siguiente, ¿cuál es? Que mucha gente lo compartió. Coño, canibalismo. No, ojo. O al segundo, o al tercero, o cuarto día, con estas escaseces que nos hacen volver a conductas primitivas, ojo, que ante la necesidad
Sí, sí. Nada es previsible. O sea, me hubiese gustado muchísimo verle meterle un bocado al vecino, en plan, ¡ñam! Tengo hambre. Yo casi le como al perro. Hombre, No, hombre, no. los bocados de Alberto son potentes. Eran. Bueno, aquí tenemos también una generación de contertulias que también tenéis algo que decir sobre esta energía. Sobre la energía nuclear. Sobre energía nuclear, sí, porque claro, Bueno, estamos... yo soy partidaria de la energía nuclear. Yo soy partidaria de lo que dicen los científicos. Yo lo de que hayan científicos de verdad y científicos por encargo, no. O sea, hay científicos de verdad. Lo otro es otra cosa. Pero tienen Lo un otro título son y valen de ello para engañar. Sí, fenomenal, pero eso no es ciencia. Bueno, pero... Eso es otra cosa. Pero ¿Eh? los oficialismos no lo hacen pasar como ciencia. Bueno, me da absolutamente igual. Esto Sí, es sí, como los que dicen que al ciertas presidente cosas son... también le da igual lo que piense usted. Estos son como los que dicen que son feministas y hacen políticas de todo menos feministas. Oiga, ya está bien. Sí, hablan de feminismo y después Las se cosas encierran en son un lo que cuarto. son, no lo que decimos que son. Entonces, bueno, lo que dicen los científicos es que tiene que haber un equilibrio. ¿Por qué? Porque la nuclear es una energía muy estable, pero frenarla es complicado en el momento en el que se necesita frenar por un tema de inercias. En cambio, las renovables son muy fáciles de desconectar en un momento dado. Ya está. La nuclear es muy fácil de almacenar, las renovables no lo son. ¿Cuál es el tema de las nucleares, que es el miedito que da? Bueno, pues que si hay algún accidente, las consecuencias de ese accidente son bestias. Claro. Son bestias. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que a nadie le interesa explicar? Y gente como Operador Nuclear explican muy bien que, ostras, este tipo de accidentes, como el de Fukushima, como el de Chernóbil, hoy en día, con las medidas de seguridad que hay, es muy poco probable que pase. Esto es como volar en avión. Oiga, sí, es verdad, el día que un avión se estrella, pues es una desgracia, pero de todos los aviones que vuelan al cabo del año, ¿cuántos se estrellan? Poquísimos. Es que es mucho más seguro que pasear por la calle, en realidad. Bueno, a la vista tenemos En la el red. Raval, seguro. ¡Hombre! A la vista tenemos que la red de estaciones nucleares que hay en Francia y la están gestionando muy bien. Pero la percepción de la energía nuclear, aquí somos varias generaciones de diferentes formaciones, diferentes momentos. Nos ha llegado información en diferentes momentos de la vida a través de campañas políticas, de ecologismo y tal. Y como les decía, pues últimamente pues, el ecologista está un poco al margen de todo. Y Carolina, Bueno, yo... ¿tú qué me dices con esa juventud? Apagón, sí, estaba ahora escuchando mientras venía, que estaba en el atasco, que iban a volver, a ver qué nos cuentan hoy en el Pleno del Congreso, iban a volver a hablar también del apagón y, como ha comentado Daniel, del tema de los WhatsApps entre Ábalos y Sánchez. A ver qué nos cuentan hoy sobre el tema, pero bueno, yo lo viví con muchísima incertidumbre. La verdad que retrocedimos muchos años atrás, por no decir 100 años atrás, en mi opinión, y la verdad que fue a una situación que estaba fuera del alcance de todos, nadie tenía nada por cierto, o sea, todo el mundo estaba en una situación de decir esto cómo lo gestiono, qué tengo que hacer, no se sabía muy bien qué estaba pasando, gente decía que sí, que era toda Europa, gente decía que no, que simplemente, bueno, el sur de Francia, España, Portugal, pero estábamos en la calle y No a sabíamos mí nada. me pilló en el despacho y yo parecía una situación surrealista. Y aparte, bueno, después cuando ya nos fuimos todos para casa y así, me encontraba vecinos, amigos y me decían, es que he ido al supermercado y no había agua, no habían tortillas de patatas, no habían una serie de cosas que parecía que no te estuviesen diciendo la verdad. Sino O sea, te da más miedo el apagón que la energía nuclear. El apagón, sí, bueno, Ni se podía pagar con tarjeta. Ya, ya. no se podía pagar Bueno, con ahora que tarjetas. mencionabas el plenario que había en el Congreso, no sé si habéis oído el rumor, es un rumor. ¿Ustedes creen que el Tribunal Supremo va a pedir el suplicatorio de Sánchez? Bueno, hasta que no esté imputado, ¿no? ¿No? Yo no lo creo. Pero bueno, Tampoco claro. sé. Si llegas a estar imputado, quieres decir. Bueno, Si llegase se a está estar evaluando imputado. eso y evidentemente hay un paso previo. Entonces, ¿ustedes creen que se va a dar ese paso previo o simplemente... De oficio la ley, o no, como- no lo creo. O como es un pájaro, volará también? Pero, Pero como es un pájaro ya está volando hace días. No. ¿A su mujer saben dónde está? Si alguien la ha encontrado. Pero esa ya es otra canción. De otra canción, ¿no? Sí, bueno, sí. Pues vamos a cambiar de canción, ya que nos das pie,
y porque, como decía Daniel, tenemos un tema que sigue como la espada de Damocles hace muchos días, que es el tema de la reducción de la jornada laboral, que parece una cosa que puede beneficiar a los trabajadores, entre comillas, porque podrán dedicar más tiempo y tener más tiempo, pero luego nos subirán los precios, las empresas tendrán más problemas, los autónomos que tienen contratado personal tendrán que seguir trabajando mucho más, porque ya trabajan bastante más y tendrán que trabajar aún mucho más para compensar esa diferencia de sueldos. Y claro, se plantea una ecuación que cuando escuchamos a Yolanda Díaz parece que no sé si han hecho los números o han hecho los deberes. Yo no lo tengo claro que han hecho muchos números, porque creo que va a ser un problemazo. Entonces, al final, todo esto parece que apunta a una destrucción de la economía, de la clase media, y en vez de generar riqueza, lo que hacemos es fabricar pobreza, porque parece ser que es la única manera de tener controlada a la gente, que pues para hacer ese discurso fácil de si tenemos pobres, pues les podemos explicar algo, ¿no? Os llevaremos hacia arriba, ¿no? Entonces, claro, si los tenemos arriba, ya no les tengo nada que explicarles. Totalmente. Entonces, pues no sé. Yo creo que yo no lo veo claro, la verdad. Yo no lo veo claro. No lo veo claro. Es que además, perdóname, es que tampoco va a beneficiar a los trabajadores, porque es que... Pero ellos se lo creen. Bueno, yo soy trabajador, ¿eh? Sí, y mi marido también trabaja por cuenta ajena y hace más horas extras con reloj. Y no se las paga nadie, y aquí el control horario, pues... Yo soy trabajador autónomo. Ya, pero soy yo trabajador. también soy trabajador Es que nos autónoma. discriminan, ¿eh? Sí, hombre. El otro día, Daniel, para que mientras estabas tú de viaje, pues si no pudiste revisar el programa, dijimos que igual que hay un 1 de mayo para reivindicar y el tema del Día del Trabajador, ya que en el Día del Trabajador el autónomo no se ve reflejado, Alberto, pues podríamos crear el Día del Autónomo, que también es trabajador. Sí. Bueno, el miércoles fue el Día de las Pymes. Y no se celebró... Perdona, el lunes fue el Día de las Pymes. Sí, pero no se ve. Eso es como el Día de los pájaros Bueno, blancos. pues hay un día para todo. Bueno, pero habrá que comenzar a darle visibilidad Pero a este tema. ¿por qué? eso, Chicos, ¿cómo va a tener visibilidad un lunes? Es que yo lo digo siempre. ¿Cómo va a tener visibilidad un lunes, el Día de las Pymes? Estamos Si estamos trabajando. todos currando. O sea, Bueno, esto es como sacar un concurso el día 15 de agosto. Exacto, es que no tiene ningún tipo de sentido. Que pero los hay, que los hay. El otro día explicábamos por redes algo muy sencillo. Oye, tú como pequeño empresario, que a lo mejor tienes un equipo de 3 o 4, te llega un proyecto un lunes y tienes que entregarlo al viernes siguiente. Vamos a hacer el ejemplo, ¿vale? Tienes 5 días para trabajarlo y tienes las horas de cada uno de esos días para trabajarlo. Ahora, si de repente pues tú dispones de menos horas de tu equipo, ese trabajo no lo puedes entregar el día que se supone que lo puedes entregar. Por tanto, no puedes coger ese proyecto. Por tanto, ese proyecto que te sirve para pagar a la gente que tienes pues hasta ese momento, pues no las puedes pagar porque no te sale a cuenta. Entonces, eso es un pescado que se muerde la cola. ¿Cómo acaba esto? Pues contratando más falsos autónomos, que es al final, como lleva funcionando la economía de muchas pequeñas y medianas empresas durante los últimos años, contratando un montón de falsos autónomos que dependen de un solo cliente, que hacen las horas laborales de un trabajador normal y que al final acaban teniendo unos problemas cuando ese cliente no les quiere más y demás, pues bestiales. Pero si es que al final esta gente que no tiene ni puñetera idea de lo que hacen, si es que os lo digo, no tiene ni puñetera idea. Muchas de estas personas vienen de sindicatos, de toda la vida de ahí, de no haber trabajado en nada más que no sea la administración pura del sindicato, de tal. Y que lo ves al final. Pero perdona, Ramón, ¿tú realmente crees que no tienen ni idea? Porque ahora con los mensajitos estos de WhatsApp, a mí hay uno que me parece paradigmático, que es el que habla de, es que esto a mí me parece un negociacio para la ocupación y para los grandes tenedores. O sea, eran perfectamente conscientes de lo que estaban haciendo. Si te fijas, van sí que ellos, lo saben, ellos les mismos, da igual. Ellos mismos sí que lo saben. van. Yo creo que ellos mismos van bastante a golpe de titular y de, ¿cómo lo diríamos? Y de eslogan. O sea, cuando ves de lo que hablan, la persona no profundizan en los WhatsApps. O sea, si Dan y yo estuviésemos hablando aquí de cualquier tema de estos o entre nosotros, desarrollaríamos más. Ellos no desarrollan nada porque ellos entienden ocupación, Podemos, grandes tenedores, Vox o PP. Entonces, ellos entienden esos eslogans. Sí, de verdad que No, ellos pero- que no. Pero que es que, de verdad, o sea, los políticos, la inmensa mayoría, no profundizan nada. Pero lo saben, como decía Claro, Estefan, es que lo lo saben. ¿Por qué? saben. Porque dentro de toda esta vorágine de sindicatos, gobierno, etcétera, etcétera, y politicastros, hay algún economista por ahí despistado, que ha acabado la licenciatura. Pues este sí que sabe lo que están produciendo. Es decir, la reducción de jornada laboral es un impacto directo en el coste unitario del producto. ¿Por qué? Porque, como decía muy bien Ramón, voy a necesitar más personas para producir lo mismo. Eso quiere decir que el impacto hora en el coste unitario del producto sube, con lo cual el coste unitario sube, con lo cual yo
o reduzco mi margen, que no me interesa, porque retiro el capital, o mantengo mi margen y subo precios. Inflación directa. Y ellos lo saben. ¿Me permites, por favor? La portavoz del Gobierno, cuando hizo las declaraciones con respecto a esta último, al cambio de horario que se está planteando, dijo textualmente que se mejoraría la productividad. Y yo quisiera que alguien me explique eso, cómo puede hacerse. Pero que alguien me lo explique. De verdad, hemos llegado a un nivel de estupidez que es que ya no hay quien se lo trague. Pero ¿cómo se puede mejorar la productividad en una situación que le quitas horas de trabajo al tío que está produciendo? ¿O es que se trabaja poco actualmente y les obligaremos a trabajar más? No horas, sino más productivamente. Yo no lo comprendo. Disculparme, es que ya soy mayor. No, igual que dijo que adaptaríamos el clima al puesto de trabajo. Y yo con esas declaraciones es un programa hoy fuerte, ¿eh? Fuerte, ¿eh? Y ahora viene Dani, yo no sé qué esperar, la verdad. Ya estoy temblando, ¿eh? Espérate la segunda parte. Tengo el culo apretado ya. No, mirad. Yo hace ya muchos años, que he hablado de la desconexión de la política con la vida real. Y yo creo que ya es palmario, yo creo que ya es la evidencia es absoluta, cuando hablo de este principio de la desconexión, que la política al fin y al cabo funciona a golpe de titular, de lo que dicen los medios de comunicación cuando ponen algo encima de la mesa que genera alarma social. Pues entonces me imagino que las direcciones de los partidos políticos que en ese momento ocupen cargos de responsabilidad, pues intentan poner soluciones parcheadas porque llegas tarde a todo y todo te peta en la cara. Como te ha petado el apagón, te ha petado la dana que nadie ha tomado decisiones y como tantas cosas que pasan a día de hoy porque no hay liderazgo. No hay liderazgo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver. Vamos a ver el contexto por el cual Yolanda Díaz quiere aprobar esta reforma horaria, ¿de acuerdo? Venga. Estamos a la cola de la Unión Europea en desempleo. Eres el último de los 27. Es difícil, ¿eh? Hacerlo tan mal. Es que es difícil, no es fácil, de verdad. Estar el último de 27. Tú pruebas a hacer, no sé, una carrera de cars o entre 27. Ser el último. O sea, realmente no, que de verdad que no es fácil. Has de tener un poderoso empeño. O sea, has de ser verdaderamente torpe, ¿de acuerdo? Para ser el último. El último, ¿de acuerdo? Venga. 2. ¿Cómo están nuestras empresas? Pues estás batiendo récord en concurso de acreedores. Estos últimos años has batido récords en las series históricas, ¿de acuerdo?, de cierres de empresa, de lo que nadie habla. Hoy voy a poner un dato encima de la mesa. La gente cuando les pregunta, a ver, ¿cuántas grandes empresas hay en España? Porque de esto nadie habla, nadie quiere hablar de esto. Pues mira, empresas con más de 1.000 trabajadoras, hay más o menos 6.000 empresas en España. 6.000. Un dato que desconozco y que nadie me lo puede facilitar, y mira que me he puesto en contacto con distintas patrones para ver si alguien es cuántas son españolas. ¿Cuántas hoy de esas 6.000 grandes empresas siguen teniendo un capital social español o que tenga un control mayoritario español? Yo creo que cada vez son menos y muy pocas. Y te lo diré porque cada vez en la compañía, en mi empresa, cada vez intervenimos más en compraventa porque nuestros empresarios quieren dejar de serlo por este acoso permanente que existe contra la figura de crear una empresa en este país. Estamos en esta situación. Nadie quiere continuar los proyectos empresariales. Con lo cual, al final dices, vamos a ver, ¿se puede imponer una reforma que esté tan alejada del diálogo social? La respuesta es que no. Tú no puedes prescindir de las patronales y pasarte por el forro el diálogo social. Entonces te saltan y te dicen, mira, Yolanda Díaz, mira, en Alemania, que sí, son 34... No, esto no va así. En Alemania tienes el límite de las 40 y pico de horas, que es el marco de entendimiento que pueda tener la empresa con los trabajadores. El marco de entendimiento. Y la empresa, a través de sus convenios colectivos y el diálogo social, deciden establecerlo en ese punto. Es decir, haces que los agentes principales y sobre todo las empresas participen de las necesidades que tienen las compañías. No de imposiciones ideológicas para captar votos en un partido que se está deshaciendo como la mantequilla a la sartén. Y para justificar no sé qué rollo patatero, ¿de acuerdo?, te sacas de la manga una jornada laboral, una reducción de jornada, que lo único que va a hacer es empobrecer a la gente. Y ese es el mensaje que yo les tengo que enviar. Entonces, desde la perspectiva nuestra, de las pymes y los autónomos, cuando la gente me pregunta por las redes sociales, y esto es masivo, ¿qué hacemos? Unirnos. Esto es lo que tenemos que hacer. Por primera vez, ahora que nos van a meter o van a intentar meternos otra puñalada más
Y digo otra puñalada más, porque llevamos 45 años de puñaladas una tras otra, ¿de acuerdo? Intentando sostener la columna vertebral económica del país, ¿de acuerdo? Ahora lo que toca es unión, unirnos. Y entonces, al final de todo este relato, nosotros tenemos que seguir manteniendo lo que dijimos el primer día. Si al final Junts, porque al final la reforma Depende de Junts. depende de Junts, que Junts parece ser, que ya ha dicho que bajo ningún concepto que va a hacer una enmienda a la totalidad y que por lo tanto esto no va a avanzar. Y yo creo que Cataluña ahora mismo, que es una tierra que está constituida principalmente por pymes y autónomos, tú no le puedes meter una puntilla. Es que no le puedes meter una puntilla a lo poco que te queda ya, ¿me explico?, del barco empresarial. Por tanto, soy de los que piensa, que aún soy optimista, de que esta reforma no tirará adelante. Si al final resulta de que pasa el trámite parlamentario del Congreso, no queda más remedio que hacer un paro empresarial. Unirnos todos, lo que estuvimos diciendo, y hacer una huelga de pymes y autónomos. Y que por primera vez en España, las pymes y los autónomos digamos basta. Si al final las patronales no nos quieren acompañar en este viaje vikingo, pues no, ya será un problema de las patronales, ¿de acuerdo? Pero que desde la sociedad civil, ¿de acuerdo?, seamos capaces de armarnos a través de una unión, ¿de acuerdo?, para proteger a la sociedad. No se trata de proteger al colectivo de las pymes y a los autónomos, sino a proteger a la sociedad en general. Porque además hay estudios, pero sobrados, de que nos va a caer el Producto Interior Bruto, de que van a haber multitud de cierres de empresa. La gente tiene que saber que un autónomo trabaja de media. Son datos. 60 horas a la semana. 60. Ahora con esta reforma trabajará entre 62 y 65 horas. Pues nos hemos vuelto locos. Realmente con un contexto de paro total, estar a la cola de Europa, con cierres de empresa masivos, que tienes la industria que está haciendo aguas por todas partes, con una fragilidad que cuando te viene un mínimo vendaval, fíjate con la pandemia, fuimos el peor país, ¿de acuerdo?, tanto en caída como en recuperación, el último, ¿me explico?, porque no tenemos competitividad. Tú ahora impones por fines electoralistas, por interés partidista, una reforma que no responde al interés general. ¿Cómo vamos a decir sí a esto? Nos debemos decir no radical y esta vez unirnos. Y yo desde aquí le digo a toda nuestra audiencia de toda España, que por primera vez nos unamos. Que no entremos en el conflicto del tú más, tú menos, o yo lo veo. No, unirnos. Y decir no a esto. Esto no se puede consentir, no se puede tolerar. Porque nos va a empobrecer a todos. Aquí no estamos hablando de creación de riqueza, sino aquí estamos hablando de cómo distribuimos la pobreza. Fíjate cómo ha cambiado el cuento, ¿eh? Cómo nos ha cambiado el cuento, ¿eh? Nos hemos convertido la política en verdaderos expertos de gestionar pobreza. Entonces, al final de toda esta película, de todo este película que explico, ¿de acuerdo?, yo lo único que quiero poner encima de la mesa es decirle a la gente que un país bien gestionado está a años luz de lo que tenemos. Que un país bien está en el G20. Que un país bien gestionado, el nuestro, estaría liderando las economías en la Unión Europea. Que aquí dan palmas los europeos cuando ven todo este circo, cuando ven que nuestras empresas se van, cuando ven que nuestras empresas se deslocalizan. Si van dando palmas, ¿qué va a hacer tu competidor al ver que se te apaga el país, que te quedas sin corriente? Dar palmas. Dar palmas porque al fin y al cabo lo que tienes es una pérdida de credibilidad. ¿A favor de quién? Pues a favor de otros. Cuando tú tienes una ciudad como la nuestra, que está putrefactada de delincuencia, que te has quedado sin turismo de calidad, pues tienes otras ciudades, o incluso las de aquí, que dan palmas diciendo, mira, todo el turismo que ya no llega a Barcelona, pues se va a otras ciudades. Lo grave es que se vayan a otras ciudades que no sean españolas. ¿Me explico? Porque toda esa riqueza que debería quedar aquí para favorecer a nuestras familias, pues obviamente toda esa renta, todo ese capital se va. A mí no me gusta hablar tanto de capital, porque la gente eso ya lo interpreta como grandes fondos y no sé qué peliculones. No, hablemos de creación de riqueza para la gente, ¿de acuerdo? Para mejorar la calidad de vida de la gente. Y para eso tú necesitas recursos, necesitas dinero. Y para generar dinero necesitas actividad empresarial. Y esto es una aritmética que no admite fallos, que no admite dudas, que no admite contradicción. Si tú quieres generar riqueza, necesitas generar actividad empresarial. Y como te has cepillado la actividad empresarial, pues estás en máximos de desequilibrio social. Jamás ha habido tanta gente pobre en España como ahora. Y estos son datos, ¿de acuerdo? Datos que hay que corregir con urgencia. Bueno, hay un dato importante y lo vemos cuando vamos a últimas horas de la noche a coger un vuelo o llegamos, es la cantidad de indigentes que encontramos especialmente en los aeropuertos de Barcelona y en Madrid, de Barajas,
Y claro, te llevas una sorpresa y dices, yo el primer día que lo vi, la verdad es que mis ojos no daban crédito. Tremendo. Estamos hablando de 500 personas sin hogar en la Terminal 4 de Barajas y que ha habido hasta una plaga de chinches, Sí, sí. niños deambulando, peleas, Sí, pero vamos sexo... a ver, pero es que hace 4 días, antes del congreso del Mobile, lo teníamos en Barcelona. Bueno, sí, es que en Barcelona, de Sí, hecho, sí, ya cuando sí. sales de la terminal, o sea, dentro de la terminal estás bien y cuando sales de noche, es verdad que estás en plan, bueno, a ver, que no me roben nada. Y me acuerdo que cuando, la última vez que volé, que cuando regresé de Japón, de hecho, la última vez, dejé mi mochila en no sé dónde porque estaba esperando a alguien y me vino corriendo uno de seguridad y me dijo, ay, por favor, no deje nada, porque acabo de rescatar a uno que le estaban robando y tal, ¿no? Entonces, Pero yo lo que no entiendo es esta dejadez. El aeropuerto es zona pública, es zona privada. Estamos dejando que eso se vea para dar la sensación de que esto se está convirtiendo en la Venezuela europea. Gran escaparate. Estamos dejando que se cree desorden porque al final lo que queremos es, si vamos mal, dar más miedo y aparentar que vamos más mal, porque esto es fácil de solución, porque oiga, aquí no se puede estar. Claro, ¿qué hacemos con esa gente? Pues esa gente también tiene un problema. Estamos generando, como decía Daniel, estamos repartiendo pobreza y entonces hay indicativos en la Es calle, no hace gravísimo, es una falta situación. datos, sino ver situaciones. Entonces, perdón, esto clama al cielo. Esto clama al cielo. Pero pensad una cosa, que aquí en Barcelona concretamente, y por experiencia que yo tuve estando en el ayuntamiento, quien resuelve esta situación en un gran porcentaje es Cáritas. ¿Por qué? Porque ofrece albergues donde esa gente, o gran mayoría de ellos, podría pernoctar. ¿El problema cuál es? Que esas personas que no lo hacen, la mayoría es porque no les deja beber Cáritas allí, ni drogarse. Allí no puedes llevarte una botella de vino. Entonces prefieren irse a cajeros automáticos o cualquier otro sitio a dormir. Esa es una gran verdad. Y un detalle importante es que en la época de Colau aquí, el responsable entonces del Instituto de lo Social me dijo con estas palabras: Alberto, yo esto lo negaré que lo he dicho, pero, y mi jefa lo sabe, que es que sin Cáritas en Barcelona lo social no funciona. Y yo me apoyo con ellos y ellos conmigo. Y esto es real. Es cierto, ¿eh? Es cierto. Yo he estado en Cáritas operando y mi esposa también, ¿eh? Y es absolutamente cierto. Y luego Lo van que a estás comer diciendo. allí y van a cenar allí y a desayunar allí. Sí. Rentas Hay todos. estancia preparada para ellos, pero esta es un trabajo que no quiere asumir ningún ayuntamiento, que es atender a la gente que está tirada por la calle. Y aquí tenéis la solución. Yo creo que es muy claro. ¿Qué es lo que no quiere hacer? Las externalidades negativas no las quiere hacer el Estado, que es quien en realidad se tendría que encargar de ellas. ¿Quién acabamos cubriendo las externalidades negativas? Los puñeteros particulares. Esto es lo que muestra que este país es un país, y hay que decirlo, es un Estado fallido. Como los No- menas de Canarias. Claro, no puede ser que tengamos un Estado en el que tengamos los aeropuertos llenos de indigentes que no se pone orden en esto. Los centros de las ciudades, como por ejemplo en Barcelona, con un desorden bestial. Vuelvo a deciros, yo vivo aquí al lado, en el centro de Barcelona, en el casco antiguo. Cada noche escucho peleas, gritos. O sea, es insufrible, es insufrible. Vecinos, vecinas mías que son mayores, no hay manera de que peguen ojo una noche normal. Es que esto es inviable. Y si me sale alguien a decirme que son los turistas de fiesta, les doy con la mano abierta. Porque yo vivo en el centro y a mí no me tiene que explicar nadie lo que son los turistas y lo que no. Los turistas es, como mucho hasta las 2 de la madrugada, y si es verdad, en grupitos que arman jaleo. Pero los que pegan gritos de te voy a matar, literal, porque a mí no me tiene que explicar nadie porque yo vivo allí. Te voy a matar y insultos y tal y cual, porque salgo a la ventana a ver qué está pasando. Son personas con trastornos fuertes y todo el tema, yo no sé si es fentanilo, que hay de consumo en el centro de Barcelona, que es bestial. O sea, bestial. El otro día salía de mi casa a hacer un recao a primerísima hora y me encontraba un chaval que asemejable, digamos, a lo que puedo ser yo, ¿eh? De 30 y pocos y ya con toda la cara picada, con la mirada perdida, con los brazos así arremangados, picados. O sea, pero que estamos hablando de que eran las 8 de la mañana. Es bestial lo que está pasando. Y yo me gustaría trasladar desde aquí la sensación a la gente de que el Estado no se está preocupando de ustedes. Si eso es lo que les intentan trasladar, el Estado no se está preocupando de ustedes. La realidad es que la sociedad civil estamos haciendo el trabajo y quizás ya es hora de que a través de nuestro voto seamos realmente nosotros quien echemos a esa gente de una puñetera vez. Y si ya nos estamos encargando de todo,
pues nos encarguemos de verdad de las instituciones del país. Pues hoy estamos reflexivos con temas importantes, Daniel. Sí, déjame que simplemente ponga un apunte. Un apunte. Es decir, nosotros hemos jugado con fuego y nos hemos quemado. Es decir, las imágenes del año 2017 de una Barcelona en llamas. En llamas. Buah, si es que... Aquello fue para la economía. La economía, ya no tan solo de Barcelona, sino te diría la economía de Cataluña, fue catastrófico. Catastrófico. No somos conscientes, de verdad que no lo somos, del daño que se le hizo a la sociedad catalana. Fue descomunal. Pero si encima tú a eso le agregas no al Hermitage, no al Four Seasons, no al Hard Rock, no a la ampliación del aeropuerto, no al corredor del Mediterráneo. Bueno, pues entonces tú lo único que tienes que esperar, ¿de acuerdo?, es a tener lo que tienes, que son los 2.000 indigentes que hay en la ciudad de Barcelona, que cada día son más, con unos niveles de delincuencia que son inasumibles. Hemos batido todos los récords. Acordaos de la última noticia, las 10 ciudades más inseguras de todo el Estado, 10 catalanas. La primera, Barcelona. Entonces, cuando tú te enfrentas, ¿de acuerdo?, y le dices no a aquello que te genera riqueza, aquello que te permite tener calidad de vida para la gente, ¿de acuerdo? Cuando tú pones en jaque las neveras de los catalanes, tú al final lo único que recoges es esta realidad, ¿de acuerdo? Que al final resulta que todos los que han sido, entre comillas, responsables de toda esta realidad ya no están. ¿Me explico? Ya no están. Pero aquí lo que quedan son los efectos devastadores de toda esa realidad. Porque esto nos ha traído efectos devastadores para nuestra economía, que no ha quedado nada. Yo cuando hablo de estas 8.000 empresas que se han ido de Cataluña, 8.000, que ahora hacen vagos intentos por hacer ver que bueno, aquí van a volver el 1% de las compañías y porque no tienen más remedio que instalarse aquí, porque aquí no va a volver nadie. Pero es que esto hay que decirlo con esta claridad. Aquí no va a volver nadie. Pero vamos a poner simplemente un ejemplo encima de la mesa. Los consejos de administración. Solo eso. Lo que representan los consejos de administración para los catalanes de esas 8.000 empresas que se han ido de Cataluña. ¿Cuánta gente implicas en un consejo de administración en una compañía de esta naturaleza? Entre 20 y 40 personas. ¿De acuerdo? Tú puedes estar en unos, no sé, 50.000 euros que te pueda costar todo el despliegue, los desplazamientos. Tú multiplica eso por las 8.000 empresas. Estás hablando que solo los consejos de administración tienen el mismo impacto que el Mobile Congress en la ciudad de Barcelona. Solo los consejos de administración. Probablemente. Por eso ves los aves de Barcelona a Madrid hasta los topes, porque ahora todas las tomas de decisiones se llevan en Madrid. Y de eso hemos sido nosotros responsables. Que a veces ni tan siquiera puedes coger una de vuelta de lo a reventar que están, porque la gente cuando hablas con la gente del AVE te dice, voy a firmar un contrato de la empresa tal. No, es que me han emplazado para una reunión tal en la dirección. Bueno, ¿qué pasa? Es que nos hemos quedado sin las direcciones de las compañías. Es que se han deslocalizado y se han ido a otros espacios donde hubiera seguridad jurídica. O sea, hemos jugado con fuego y nos hemos incendiado. Pero claro, de esto no habla ni el gato. No, pero Ni el gato pero habla además... de esta realidad porque no interesa. Porque nadie se ha hecho responsable de esta realidad. Ahora decirle, de acuerdo, los que tenían liderazgo, que aquí no se iba a ir ni el gato, de acuerdo, y se ha ido todo Dios, que aquí no ha quedado nadie, y que nos habéis traído un manto de pobreza, de esta realidad no quiere hablar nadie. Del fracaso de la ley del 30% de la afectación a las nuevas promociones, es decir, para que la gente lo entienda, para construir vivienda, que esto ha sido la peor norma jurídica que se ha dictado aquí en años, quizá en democracia. ¿Quién responde de esa realidad? Porque tienes un parque inmobiliario que es para echarse a llorar, que no se hace vivienda, que no hay vivienda social. ¿Cómo no se va a manifestar la gente, especialmente los pensionistas, o la gente joven, o las madres monoparentales, por el acceso a la vivienda, si no hay vivienda social? O sea, todas estas miles y miles de personas que hoy se manifiestan a través de los sindicatos, pero si tienen más razón que un santo, porque no hay vivienda social. Tú te vas a cualquier país de la economía, de tus economías de al lado y tienes entre el 15 y el 20% de vivienda social. Aquí estás al 1,8, al 1,8, por Dios. Y luego te dicen que el malo, te dicen que el malo es el de los pisos turísticos o el promotor o yo qué sé qué rollo, porque nadie quiere asumir la responsabilidad. Pero si la responsabilidad es vuestra, hombre, de haber impulsado normas que nos han destrozado el parque inmobiliario. Y encima tienes la desfachatez de decir, voy a intervenir el mercado inmobiliario, voy a intervenir los precios del alquiler. Que lo único que has hecho es bajar la oferta, que te lo están diciendo todos los portales inmobiliarios, que ha caído históricamente la falta de oferta. Lo que has provocado ahora es una especulación a máximos y que la gente esté hecha, y perdón la expresión, una verdadera mierda, que es como está.
con unos niveles de pobreza que no se habían visto jamás. Tú no te puedes poner de culo a la actividad empresarial, porque te conviertes en un país como Venezuela o como Argentina. Tú tienes que poner, y encima un país como el nuestro, que tiene una emprendeduría bestial, que tiene una cantidad de gente joven con unas ganas de hacer cosas bestiales, pero siempre es lo mismo. Me voy a Alemania, que si me voy a Estados Unidos, que si me voy a Australia. O a Argentina ahora. Que ya está bien, hombre. Fíjate. A ver cuando ya paramos este rollo y cogemos el toro por los cuernos y simplemente nos centramos con nuestra realidad, la nuestra, y damos soluciones reales a la gente. Soluciones de verdad, pragmáticas y eficaces. Y no cara a alegría, respondiendo como siempre al interés partidista de las narices que nos ha triturado. De verdad, que está la sociedad hecha una mierda. Que la gente no tiene un duro. Nuestra realidad hoy es que el señor Illa destinará 200 millones de euros durante 5 años para promocionar más el catalán. Sí, es que bueno, en fin. Lo que os he dicho, Estos de puta, lo que os he dicho, ideología, no hablamos de noticias económicas. A nadie le interesa hablar del crecimiento de nuestras compañías. Pero ningún político piensa que hemos de poner toda la energía en el pequeño para que se haga grande. No. Tan difícil es pensar en eso, para que el autónomo que está iniciando un proyecto empresarial y aquí 10 años tenga una mediana empresa con 100 tíos trabajando, con unos sueldos de puta madre, con una competitividad bestial, que tengamos que exportar talento. Lo saben, lo saben. Entonces, si aquí lo que estamos hablando es de temas ideológicos y discutiendo, a ver, el feminismo, pues lógico, lo que tiene son 2.000 indigentes, no sé cuántas personas en el umbral de pobreza y un tercio, de acuerdo, en el umbral literalmente de la pobreza. Pero no Sí, solamente... si me permites apostillar, Pobres, coño. en el umbral de la pobreza, niños en España se tiene claro que es 1.900.000 niños que no pueden cenar cada noche. Que quede claro. Eso es una pasada. Que quede claro. Y eso lo hemos conseguido a base de lo que está explicando Daniel, de la falta de esfuerzo y sobre todo la falta de responsabilidad. Y si ahora vamos a trabajar menos y vamos a producir más, esto va a ser la repera. Pero no, fíjate, Pau, que es que subamos un escaloncito más. Es decir, qué desgracia estos pobres niños y tantos niños que no tienen derecho a una cena. Pero, si subimos un escalón más y paseas por Barcelona, mira la gente que ves. O sea, compáralo a otras capitales españolas como ir a Madrid, ir a Zaragoza, donde ves la gente que se viste. La gente va más o menos alegre por la calle. Las cosas son un poquito más en color. Yo aquí estoy harto de ver triste. Gris. Sobre todo, mira, has dado la clave, Pau, gris. ¿Por qué? Gris. Porque es gente que le gusta tener cara gris, vestir gris con la camiseta del Decathlon gris, una bermudita, unas chanclas y un bolsito cruzado aquí todo el día. Y los ves mirando al suelo cuando andan por la calle. Ay, buen día. Oye, esto en Madrid no pasa. Pero es una degradación estética también. Es la falta de perspectiva, No Claro, no tienen futuro, Igual he dicho una chorrada, pero es que eso lo traslado a una degradación estética, moral, social, añadido a una pobreza cada vez más escalante en la clase social. Porque hoy la clase media ha bajado, esos niños que no pueden cenar, todo es pobreza. Todo es pobreza y habrá un punto de encuentro de esas pobrezas y cuidado. Se ha hecho el silencio de repente, O sea, Es que me quedo reflexionando en lo que estabas diciendo, pues No, me cuesta entenderlo a mí mismo. Pero bueno. sí, no, se estaba intentando buscar Bueno, llegamos a la segunda parte porque hemos tocado temas muy sensibles, hemos tocado temas muy profundos, temas muy importantes. Después, en la segunda parte, haremos un pequeño receso de 1 minuto. Nos acompañarán al final de la segunda parte unos alumnos de la UB, de la Facultad de Historia, que están a punto de llegar. Y precisamente quería tocar temas relacionados precisamente, y ahora entraremos en ello, en la cara buena y la cara mala de la inteligencia artificial. Y también un artículo que nos pasaba Ramón hace unos días, de cómo nuestra inteligencia cada vez es menor, ¿no? O sea, cada vez estamos más cercanos. Son más tontos. Sí. A la vista está de la ministra de Trabajo que tenemos. Hombre, Más tontos, más pobres, más ignorantes. bueno, Daniel apuntaba a un tema que es cómo puede ser que los políticos no hagan esto, cómo puede ser que los políticos... Mire, tenemos que empezar a pensar que el objetivo del político no es mejorar esto, sino mantenerse en el sillón, generar pobreza y tenernos dominados. Después, el globalismo está interviniendo en nuestras políticas continuamente y nos está debilitando a pasos forzados. Esto hay que entenderlo. La política de antes no es la política de ahora. La política de antes intentaba haber gente que hacer, dentro de un dominio, intentaba hacer gestión social, mejorar la sociedad, a pesar de que se podían enriquecer algunos. Pero no, ahora se enriquecen a base de destruirnos nuestra economía, nuestra clase media, nuestros autónomos, nuestras esperanzas. Están debilitando precisamente nuestras ilusiones.
Y lo que les voy a decir, y súbeme la música porque nos vamos a segunda parte, es que no lo vamos a permitir. Bueno, volvemos a estar aquí. Están sintonizando el 106.9 de la FM. Estamos en RCE, en la hora vikinga.
Y bueno, después de este pequeño receso, pues recuperamos energía, recuperamos el aliento. Y este fin de semana, pues unos cuantos vikingos nos tuvimos un ratito de ocio y nos fuimos a la Feria del Vermut. ¿Qué, Carolina? Sí, qué divertido fue, Isidra. Muchas gracias por la invitación. ¿Lo pasaste bien? Muy, muy, muy bien. Y lo mejor que probé el vermut más bueno del mundo. ¿El vermut más bueno del mundo? El Muy vermuteque. bien. ¿Os gusta el vermut, Pau? Mucho. Es muy conciliador, muy social. Sí, sí, mucho. Yo vivo en un pueblo y eso es lo que toca. El domingo, el vermut. Pues sí, Maravilloso. vermuteque, el mejor Maravilloso vermut el para vermut. cualquier guateque, dicen, ¿no? Oh. Bueno, es un dicho. ¿A ti te gusta? A mí sí, Bueno, hacer el siempre. vermut aquí en este país es hacer, hacer el aperitivo. El aperitivo es maravilloso. Es una costumbre muy sana que habría que mantener. Además, mira, ayuda a sociabilizar mucho porque al final, a la hora de hacer el aperitivo, aparte de comer y beber, hacemos lo que hacemos en este programa, que es hablar de todo. Hablar de todo y sobre todo en buena compañía. Y la verdad es que la compañía de los vikingos y las vikingas es muy gratificante. Hay dos costumbres de este país muy sanas que son el vermut y la sobremesa. Sí, exacto. ¿Eh? Sí, Muy sí. nuestras. Y para el que se muy aburre, nostras. y para el que se aburre la siesta. ¡Hala! Y Daniel, el aperitivo, qué más fabulosa costumbre. Hombre, y los berberechitos. Claro. Con los berberechitos el domingo. A mí, yo desde que era pero muy pequeño, mi padre me acompañaba al Altano, que es una taberna que hay en el Sí, barrio Gracia. de Gracia, de toda, pero desde que era bien pequeño. Y cada domingo del mundo, mi padre se hacía el vermutito y nos ponía una cosa que eran los lagostillos y los berberechitos con las olivas. Amigo. Y era absolutamente tradicional. Yo creo que forma parte de nuestras extraordinarias tradiciones el vermut. Y soy un gran, obviamente, como no puede ser, un gran fan, un gran admirador, obviamente, del vermut. Me encanta el vermut, tomo vermut negro. Y si puede ser, ya te digo, con unas olivitas el domingo, pues la mar de bien. Pues aparte del vermut, sabéis que las estrellas que acompañan ese aperitivo es lo que le gusta más a los niños. Las chips, las olivas y los berberechos, como decía Daniel. No te quepa duda. ¿eh? Yo Totalmente. tengo nietos que no me permiten tocar los berberechos. ¿eh? Bueno, que por cierto, cada vez hay menos berberechos. Bueno, Bueno, pues... Y además, el vermut es algo muy familiar que hay que mantenerlo, porque a pesar que les pese mucho, a la familia hay que defenderla. Fíjate, una de las cosas, de las grandes contradicciones que encontré en Estados Unidos, especialmente en Florida, en Miami, era la falta de cultura del vino. Ellos tienen la cultura del refresco, curioso, del refresco. De hecho, cuando tú vas a un supermercado a comprar una botella de vino, recuerdo, y compré una de cava de catalán, del Penedès, que me hacían firmar un formulario. Tenía que no tan solo mostrar mi carnet de identidad, sino suscribir un formulario conforme había adquirido de que eras mayor. 2 bebidas alcohólicas. O sea, fíjate hasta si tienen control sobre... Además le llaman licor ellos, que tú tomes una botella, porque todo el mundo habla castellano, ¿eh? Sí. O sea, en la sociedad de Miami. Miami, todo el mundo, sin excepción, habla inglés y castellano. Pero me sorprendió la falta de la ausencia. Estamos a años luz, fíjate, igual que hablamos de activismo empresarial, que ellos están a años luz. En gastronomía, nosotros estamos a años luz de ellos. Y para mí, obviamente, nosotros con la cultura que tenemos del vino y del cava, que forma parte de nuestro ADN, pues madre mía, ¿qué es una celebración sin una buena botella de cava o una buena mesa sin una buena copa de vino? Pues hablando de gastronomía, de vino, de enología, pues es una actividad empresarial que tenemos que fomentar, generar trabajo, generar dinámica económica, que es lo que realmente levanta a un país, menos discusiones y más productividad. Y hablando de productividad, a esa gente que trabajó hace años y que ahora está cobrando pensiones, y que defender sus derechos no es nada más que defender también nuestros derechos futuros, porque cuando nos encontramos generaciones que parece que atentan contra esos derechos conseguidos, parece que incluso directrices que vienen desde Europa, desde allí donde está esta señora, que no le quiero poner nombre, pues parece que cuando no eres productivo te apartan de la sociedad y mejor ahorramos el gasto, mejor que te mueras, ¿no? Pero claro, se han conseguido unos derechos, se ha trabajado para ello, y la pregunta es, si no luchamos ahora por estos derechos, ¿qué nos quedará a nosotros que venimos detrás? ¿No? Entonces, bueno, Pau, tú que eres un experto en el tema, creo que tenemos mucho que decir al respecto. Mira, vamos a hacernos eco de lo que está sucediendo con los pensionistas en toda Europa y sobre todo en España. Tenemos un problema de base muy importante porque somos 10 millones de pensionistas en este país,
concretamente en Cataluña 1.600.000 pensionistas, o sea, no es una tontería, es decir, un 20% de la población. Y estamos atacados por voces que van diciendo de que las pensiones no son sostenibles con este sistema que llevan actualmente. No dejan de tener una cierta razón, pero si me permitís voy a leeros tres razones que han expuesto en diferentes lugares para que veáis cómo está el patio. Según Bruselas, que son los que mandan, el agujero de las pensiones en España no se sabe cómo se pagará el 60% más que habrá dentro de los próximos 30 años de pensionistas. Tendremos el 60% más de pensionistas porque se incorporarán los pensionistas de la Baby Boomers, que son los nacidos entre el año 46 y 64. Nos incorporamos aproximadamente, o se incorporan aproximadamente 6 millones de personas más. Y se prevé que los trabajadores sean los mismos. Bueno, las pensiones pueden ser modificadas, pueden ser bajadas y eso es el miedo que nos están metiendo a todo el mundo, porque además, según un profesor de economía inglés, concretamente Scott Galloway, ha dicho que pagar las pensiones deben hacerse realmente a la generación que lo necesite. Dice, pero ¿cómo vamos a pagar pensiones a quien lo necesite? Las pensiones las hemos estado pagando con nuestro trabajo durante muchísimos años y tenemos derecho a ellas. Y no creo que con 10 millones de personas el Estado tenga la valentía de suprimir las pensiones. Pero tengamos en cuenta que ya hay un ejemplo. Concretamente, en Grecia durante 10 años se han bajado, desde el año 2012, se han bajado 12 veces las pensiones. 12 veces, llegando a bajarlas en una de las veces hasta el 40%. En el año 13 se bajó el 40% de todo lo que superaba 1.200 euros. Les dejaban cobrar hasta 1.200 euros, lo que sobrepasaba los 1.200 euros, el 40% de rebaja. Entonces, bueno, yo empiezo a preocuparme de que una viuda que esté cobrando 700 euros o un señor que esté... Es igual, un licenciado que esté cobrando 1.200 euros después de haber hecho una carrera de medicina, pues que cuando se jubile, que sean capaces de bajarle el 30, el 20, el 14. Entonces, ¿qué debemos hacer? Porque esto solo lo puede arreglar el gobierno, o solo nos lo puede modificar el gobierno, que es juntarnos los pensionistas. Ya ofrecemos este paraguas. Juntémonos los pensionistas bajo nuestro paraguas, porque solo nos queda la solución de llegar al Parlamento. Si llegamos al Parlamento, seremos mayoría. Hemos estado gobernados por el Partido Popular durante 16 años con 8 millones de votos. Nosotros podríamos conseguir 10 millones de votos. ¿Que es que no lo entienden los pensionistas esto? Que no podemos permitir que haya un idiota que nos baje las pensiones. Que lo que tenemos que hacer es blindarlas en la Constitución. La Constitución lo único que dice es que tenemos derecho a tener una vivienda, a tener unas pensiones. Pero cualquier pájaro nos puede... Uy, perdón, lo de pájaro, me he equivocado. Cualquier señor o señora del gobierno nos puede bajar las pensiones mañana. Un breve inciso lo que estás comentando, Pau. Estoy deseando que lleguéis al gobierno de España, porque lo primero que vais a hacer es hacer exentos de IRPF esas pensiones. Que no tiene sentido ninguno. Estoy de acuerdo contigo. Eso ya lo hemos promovido y bueno, pero es que no nos hacen ningún caso, porque para pensiones, para tomar decisiones en las pensiones, no se consulta a los pensionistas. Para tomar decisiones de las empresas, no se consulta a las empresas. Se consulta a los sindicatos que están pagados por el propio gobierno. Dices, pero bueno, ¿pero en qué país vivimos? Pues vivimos en un país que se llama España. Que España hay solo una, porque si hubieran dos estaríamos todos en la otra. No es así. Siempre y cuando no estuviera clonada. Bueno, que podría pasar. Pero bueno, el tema de las pensiones es un tema candente, es un tema sangrante y que nos hemos de proteger, porque nosotros, mis queridos amigos, que nos quedan 4 días de vida, cobraremos pensión hasta que nos muramos con un poquito de suerte. Vosotros lo tendréis bastante más jorobado. Pero nuestros nietos no cobrarán pensiones.
Pues claro a que no ser que lo Yo- resolvamos. Ya, y yo creo que lo saben, ¿eh? Pues no quieren Lo resolver sab- nada. lo sabemos. Ellos no- Sí, yo creo que lo saben. Yo sabemos. creo que la Hacer su juventud propio fondo. ya tiene bien claro que el tema de las pensiones Clarísimo. no podrá ser la fuente principal de ingresos para sostener una economía familiar. 200.000 millones es pagamos de evidente. pensiones cada año. ¿eh? Y más teniendo en cuenta la esperanza de vida. Cada vez Sin duda. se vive más. Por tanto, yo creo que con lo que explicabas de Grecia, claro que te han tenido que bajar 12 veces las pensiones y tenían el país quebrado. ¿Cómo las pagas? Un 170 de deuda, Cuando tú un tienes una 170 del PIB. Cuando tú tienes una gestión que es deficiente, que es nefasta y que te has pasado por el forro la ética, porque yo creo que llegará un momento que en este programa tendremos que hablar de ética y de la moral, que al fin y al cabo es el foco principal del problema, la ética y la moral, porque no hemos tenido un reflejo que tendría que ser la clase política, que fuera el espejo en el que tuviera que mirarse éticamente la sociedad, ¿de acuerdo? Pues imagínate cuando se mira en ese espejo la sociedad con respecto a la política, lo que se puede extraer de ahí, pues lo que tenemos a día de hoy. Pero permíteme que le haga un apunte en el tema de las pensiones. El sistema, tal como yo lo veo, tal como yo lo veo. Lo que se ha planteado aquí es que cuando una empresa contrataba a un trabajador, en realidad no contrataba a uno, tenía que contratar a dos. Contratas a la persona, obviamente, que has contratado, y el coste de mantener a otro, que por eso es tan caro, obviamente, ahora mismo, la prestación del coste de la empresa respecto a un trabajador, que cuando tú ves la nómina, todas las partidas, al final lo que le queda en líquido es prácticamente el 60% del sueldo. Y dices, bueno, pero ¿a dónde va todo lo demás? Pues en realidad lo que va es a pagar un sistema de pensiones. Pero claro, esto al final la empresa no lo soporta. Porque tienes lo que se llama tus competidores, que no están localizados aquí, que en esos países obviamente hacen las cosas mucho mejor que tú, entonces tú dejas de ser competitivo. ¿De qué se queja todo el tejido empresarial? De la falta de competitividad. Pero tú no puedes ser competitivo si tu sistema está basado precisamente en tener que soportar una carga porque no tienes ni pajotera idea cómo hacer crecimiento empresarial. No tienes ni pajotera idea cómo generar ingresos extraordinarios o distintos a los propios que generas por el coste de la empresa con cargo a las nóminas. Entonces, cuando tú tienes carencia y absoluta orfandad en la manera de hacer creación de riqueza, pues tú lo único que vas haciendo es haciendo presión fiscal, que cada vez lo que vas haciendo es llevando a las empresas al abismo. Por eso tienes récord absoluto de cierres de empresa o venta de compañías cuando los empresarios te dicen, esto me lo han dicho en mi cara a mí, varios empresarios, Daniel, yo no le dejo este marrón a mis hijos. Yo este marrón no se lo dejo a mis hijos. ¿De acuerdo? Vendo la empresa y ya tenemos para vivir. Y ya que les den. Sí, ya que les den. Entonces, ¿qué pasa? Vienen fondos extranjeros, vienen otras compañías, vienen con su sistema, ¿de acuerdo? Generalmente lo que hacen es prescindir, obviamente, de todo el mercado laboral que pueden. Intentan prescindir, ya te digo, del activo más importante para nosotros, ¿de acuerdo? Y entonces tenemos ahora mismo esta realidad con una situación de desempleo que lo lidera absolutamente todo. Lideramos el desempleo en la Unión Europea, pero que la gente sepa como mínimo el porqué. Y dos, si los que te tienen que generar empleo han de ser los emprendedores o la gente que inicia sus sueños a través de las pymes y de los autónomos, y tú lo primero que le dices es, mira, si tú quieres trabajar, paga. ¿Paga? Esto es inconcebible. O sea, tú te vas a cualquier economía avanzada del mundo y dices, si quieres tragar, trabaja. Y cuando tú te ganes la vida, entonces me pagas. Que es completamente distinto. Es lo que hablábamos el otro día, Dani, es la presunción de culpabilidad con la que opera la agencia tributaria. Es tú paga porque, claro, es que si yo me espero a que tú me digas lo que estás ganando, no me lo vas a decir. Entonces ya preventivamente yo te cobro. Esto en Estados Unidos, que estabas explicando tú perfectamente antes, Es inconcebible. no pasa. ¿Por qué? Inconcebible. ¿Pero por qué? Porque hay unas medidas reactivas. A nadie se le ocurre defraudar. Primero porque hay una cosa que se llama la conducencia de la norma, que es que hay mucho más cumplimiento de una norma cuando esa norma tiene sentido. Si yo pongo unos impuestos razonables, que son los que hay en Estados Unidos, por ejemplo, pues a mí me va a compensar mucho más pagarlos y no meterme en el follón que es no pagar impuestos allí. Aquí, no pagar impuestos, oiga, pues tampoco sale carísimo cuando uno defrauda a lo bestia. Sale carísimo cuando uno se deja de pagar 3 centimillos en la declaración y lo cogen así y lo estrangulan. Si uno defrauda
1 millón, 2 Pero es que millones. Hacienda lo hace de Les da oficio. igual. Sí, Ya si lo es que hace les de da oficio. igual. Porque lo Es hace que de les da oficio igual, incluso ellos con los prueban. pensionistas. Ellos prueban. A nosotros Ya nos está. quitan el IRPF y me contarás tú Pero por qué escúchame, puñetas. es que además hay una cosa en el IRPF que es el mínimo personal y el mínimo familiar, que es lo que Hacienda entiende que bueno, que es lo que le cuesta a una persona vivir, me imagino, no sé quién de todos estos vive con 5.000 euros al año, pero es que llevamos desde 2015 sin actualizar el mínimo personal y el mínimo familiar. Pero con la inflación pero que ¿aplica hay. alguna vez el Estado eso? Y lo tienes Sí, que sí, pedir, claro. lo tienes que pedir, porque aunque sepan que solo tienes una cuenta y te dejan a cero, te pueden dejar a cero 4 y 5 veces al mes. Y les da absolutamente igual. Y solo quiero decir una cosa a toda la gente joven y a todos los países que quieran darnos cobijo. Estamos encantados de dejar de ser españoles. Ser irlandeses, de ir a la otra. Tú sabes que yo portugueses, soy inglesa. andorranos, Tú sabes, yo soy una suizos, señora inglesa. argentinos. De Al señor Milei, si nos quiere como nuevos, ¿no? Pues quiere repatriar. Bueno, hay muchos argentinos aquí en Barcelona. Si los argentinos de Barcelona no quieren volver, yo me ofrezco para hacer un grupo de españoles que seamos nuevos argentinos. ¿Por qué? Porque los jóvenes catalanes, y voy a hablar de los que estamos aquí en Barcelona, estamos hasta los mismísimos de este sistema. Tenemos la comunidad autónoma que más impuestos tiene de todo el territorio. Y aún así, cuando llega la señora Ayuso aquí, acerca de economía, le dicen, usted está haciendo competencia desleal. fiscal. Y dice, bueno, pues ustedes tienen Lo competencia, mismo, ¿no? claro, Pues bajen los impuestos. bajen Bueno, los claro. impuestos, no. Pues yo voy a hacer aquí un llamado a Argentina, a Chile, a todos los países del mundo y a nuestros vecinos, a Portugal, a Andorra, a Inglaterra, a Irlanda, que los españoles jóvenes de menos de 40 años tenemos ganas de dejar de ser españoles. Porque Carolina y yo vamos a ser Lady Carolina y Lady Patty. Exacto, porque tenemos un país que no nos cuida. ¿Y los mayores nos hemos de quedar? Tu puñetero problema. Es tu puñetero problema. O sea, tenemos un Estado que no nos cuida y que no nos quiere. Y esto quiero que quede muy claro. Los jóvenes tenemos muy claro que este país no nos quiere, ¿vale? Bueno, no nos quiere. Un mensaje alentador antes de irnos todos a otros países y dejar esto vacío es que los años que vienen espero que el cambio se produzca y sea real, porque también en coalición con el tema de las pensiones, mucha gente que está a un tiro de culata de unos años de poder jubilarse, dicen que creen que no se van a poder jubilar porque no van a poder pagar, no van a poder llegar a los gastos que tienen programados cada mes, entonces van a optar por no tomar esa opción de jubilación. O sea, si esa gente que le quedan 2 años, 3 para jubilarse, está ya teniendo ese tipo de visión, ¿cómo nos lo planteamos las futuras generaciones? Que bueno, yo siempre lo digo, pero creo que cuando toque la jubilación, si es que seguimos aquí, que quizás nos hemos ido, no sé si voy a tener la opción de poder tener un plan de pensiones y poder, bueno, como comentaba también Pau, es que es un derecho que se establece y que la gente trabaja para el futuro tener esa opción de poder subsistir por haber trabajado durante unos años y bueno, y se está planteando incluso gente que no va a tomar esa opción. Y ya lo último también, que antes se me ha olvidado, hacer una alusión al que en paz descanse José Mujica, que para mí fue también un gran pionero en Uruguay y tomó decisiones, y lo que más me sorprendió, me gustó de él, es que puso a gente de diferentes opiniones, de diferentes bandos, en un equilibrio perfecto, y desde 2010 hasta 2015 tomó y creó unas políticas muy, muy buenas, que bueno, creo que también pueden servir de ejemplo, y creo que es un buen día para hacer una alusión y que en Claro paz que sí. descanse. Claro que José sí. Mujica. Quiero decir un apunte muy pequeño. Muy pequeño. Que es, que ya lo habíamos hablado en otras ocasiones, que es el tema de la familia. Es decir, el tema de las pensiones es algo que sucede también en el momento en el que llega la revolución industrial, y que se quiere, digamos, dar ese descanso a esas personas que han estado produciendo de una forma muy intensa durante muchísimos años, pero que aparte de la pensión está la familia. Es decir, está esa pensión, pero hay un núcleo familiar que cuida de los mayores. Entonces, no es solamente... No, ahora no. Estoy hablando de antes. Por ejemplo, de lo que yo vivía en mi casa, de los que eran mis abuelos, mis bisabuelos, que vivían con mis abuelos.
Entonces, que existía eso, ¿no? A día de hoy las familias están completamente destruidas y son las pensiones las que aguantan muchas veces a la familia que hay por debajo. Entonces, imaginaos cómo hemos revertido todo hasta que llega al absurdo más total y absoluto, cuando en teoría la pensión tendría que ser un complemento para esas personas mayores que están integradas dentro de una familia y que, aparte de los cuidados que le da la propia familia, existe ese complemento de pensión que va bien para esa persona y para la familia. No. Es que tenemos familias que están aguantadas por las pensiones de los abuelos. Es que es terrible esto. Ramón, en la línea que lo que estás comentando tú y has comentado tú hace también un momento, es que se nos vende la idea de que la generación actual está pagando nuestra pensión actual. Mira, y eso no es cierto. Es una perversión. Además es que es al revés. Porque nosotros, con el IRPF que nos están quitando de la pensión actual, te estamos manteniendo a ti, joven. Y después, que nuestra pensión nos la hemos pagado nosotros. Correcto. Déjame hacer un apunte que parece que voy a acabar. Concretamente, el periódico La Razón ha publicado un articulito que dice que los baby boomers no les será suficiente. O sea, esta generación que nos estamos incorporando ahora a las pensiones no les será suficiente para mantener su ritmo de vida con las pensiones, a no ser que tengan una vivienda propia. Es que gastáis mucho. Tal cual. Gastáis mucho. Sí, no, Os gustan sí, mucho sí, Ramón. 5 estrellas, el Four Seasons. Y acabo. Jugar al Quiero golf. Unámonos, Yo juego. vayamos al Parlamento y hagamos que las pensiones se blinden en la Constitución porque nos lo merecemos, que Es este sagrado. país lo hemos Y porque levantado es- nosotros. y Es porque sagrado esto, perdóname, y porque claro. es un tema de contrato, porque a mí me lo quitan. ¿Por qué me lo quitan? Para en un futuro tener yo la pensión. A mí no me van a mirar si están cotizando otros para darme mi pensión. Estoy A de mí me van acuerdo. a mirar lo que he cotizado yo. Estoy de acuerdo. Entonces, oiga, Y para acabar, sí es verdad que los ingresos de ahora son los que pagan vuestras pensiones, pero el problema no es este. El problema es en qué momento los que montaron el sistema no montaron un sistema que fuese lo suficientemente autosuficiente. Aquí está el problema. Aquí está el problema. El problema no está en que, ostras, yo me dan un sistema público y yo lo pongo. No es el problema de la ciudadanía, es el problema de quien lo monta, de que no lo haga viable a largo Eso- plazo, no invierta, perdón, Que no se respete ese fondo. Claro, no, y que lo Pero que tú eso- pongas, perdón, con lo que tú pusiste, no se almacenó para ti. Pero eso no es así del todo, ¿eh? Pero Eso no es así pero del todo. bastante sí, O sea, ¿eh? vamos a ver, Me lo que no admites, nos han contado bien, y lo siento, disculpadme. Por favor. Lo que no nos han contado bien es que los que están trabajando ahora nos están pagando las pensiones. Eso no es así. Es decir, las pensiones salen del presupuesto general del Estado. A ver si nos entendemos, es la partida más grande del presupuesto general del sí se Estado. paga, entonces. Permíteme un segundo. Entonces, en ese presupuesto general del Estado están las multas que te ponen, lo que le cobran a las pymes, lo que se cobra por trabajadores, y eso todo va a una bolsa común, y de ahí salen las pensiones. Por tanto, es una voluntad política de que se paguen o no se paguen. Vale. No que haya un pájaro que esté trabajando ahora que sea el que me esté pagando a mí la Pero- pensión. pero en ¿eh? realidad sí Eso que- cómo se ha visto. Pero en realidad no, sí pero que es así. Si que es. somos todos más pobres y proporcionalmente nos cobrarán menos impuestos y habrá menos de la bolsa. Claro. Estoy de acuerdo. Fíjate que al final, de hecho siempre lo hablo con una compañera de Madrid, Tania, y además siempre me consta que nos escucha en directo desde Madrid, que el problema principal es la vivienda. Y de nuevo ponemos a la vivienda otra vez como el problema principal, es decir, el pensionista que tiene su vivienda pagada puede vivir, y vamos a entrecomillarlo, con cierta normalidad. ¿De acuerdo? Es precisamente ese pensionista que tiene que pagar pues esos 1.000 euros más luz, agua y gas, ¿de acuerdo? No puede. El que hace absolutamente inasumible, inviable, el poder vivir con tranquilidad. Seguro. Por lo tanto, si sabes que el problema principal que tienes en España es precisamente la vivienda, pues tendrás que hacer un plan de emergencia habitacional, ¿de acuerdo? Que esté dirigido a construir vivienda y construir vivienda masiva. Ojo. Pero masiva, vivienda social masiva. Y la única manera que tienes de hacer esto es ponerte en manos de quién. Del que tú dices que es tu enemigo, que es el promotor de vivienda, Efectivamente. el constructor, el malo de la película, el fascista, el no pasarán, el todo esto, pues te has de poner en manos de los que saben, evidentemente, Feixista, en Ramón, temas feixista. de construcción de vivienda. Porque ya está bien de todos estos cuentos y todos estos periculones que se ha explicado desde la izquierda, ¿de acuerdo? Para atacar precisamente a un modelo o a un estilo de vida, ¿de acuerdo? Como tú has sido incapaz de crear vivienda, pues te has ido a cepillarlos, los has puesto como enemigos y los has puesto, entre comillas, contra la sociedad. Y esto es todo lo contrario.
hay que girar, hay que virar el modelo y hay que poner a estos tíos que sí que saben hacer vivienda, ponerse a hacer vivienda masiva. ¿Cómo lo haces? Lo primero de todo, liberalizando suelo, aumentando densidades y lo más importante, quita toda la burocracia, que lo has reventado todo tú con la burocracia. Entonces el suelo lo pones, que son suelos públicos, al servicio del ciudadano, haces vivienda social masiva, te cargas 5 o 6 ministerios que son absolutamente estériles y con todo ese pastizal, pero pastizal en mayúsculas, te pones a hacer 100.000 viviendas sociales al año y en una década el tema lo tienes como mínimo ordenado. Prosperidad. Que tenerlo ordenado ya es mucho. Prosperidad. Es que parece ya que sea una cosa fea lo de prosperar y lo de vivir Bueno, bien. es que y está lo mal de visto, tal. es que no se quiere prosperar. Está feo. El progresismo actual no es para progresar, es retrógrado. Lo decía Alberto Pichel cuando buscamos en el diccionario el significado de la palabra progresar. Y estamos al contrario de lo que dice el diccionario. Hay una ecuación, escuchándoos a todos y siendo neófito en muchas cosas, que fíjate que estamos hablando de destrucción de empresa y de destrucción de economía. Estamos diciendo que hay falta de vivienda, pero en cambio no dejamos continuamente dejar entrar de forma ilegal a un montón de gente que no sabemos dónde van a vivir y no sabemos de qué van a vivir. Por lo tanto, nos aumenta la delincuencia y mientras tanto la arca pública se va vaciando porque esa gente hay que mantenerla, genera unos costes. Entonces, a ver, la inmigración productiva, bienvenida sea. La inmigración delincuente, ¿qué hacemos con ella? Porque está constatado que se están vaciando las cárceles en Marruecos Enviarlos a y su país. Las tenemos en el Raval. Estamos diciendo que 27.000 personas vaciaron las cárceles marroquíes. 27.000 personas, que te digo marroquíes, serán de otros sitios. Pero a esto hay que ponerle freno, porque si no, el problema de la vivienda no paramos. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que legalizar la ocupación, que vamos, legalizar la ocupación es un atentado contra los derechos fundamentales, que es la de la propiedad privada. Con lo cual, estamos generando una ecuación que más que solucionar, perdonen ustedes, lo complica todo. Y ese Estado que tiene que mirar por todos, no mira por todos, solo mira por sus intereses. Lo ha dicho siempre Daniel, hemos dicho aquí, el interés partidista está encima por la gente. Entonces, cuando llegamos a la inmigración, vemos como países como Inglaterra, me apuntabas, Pati, el otro día, y te dejaré ahora unos minutos antes de que pasen nuestros amigos de la UB, que nos tienen cosas que contar, pues que el Reino Unido anuncia medidas porque si no se va a convertir en una isla llena de gente que no tiene nada que ver con los anglosajones. Estamos Eso intentando exactamente. y que entiendan todo el mundo y que entiendan que venga la gente de fuera, igual que los españoles fueron a otros países. Mi padre emigró a Holanda y se adaptó a Holanda. Tengo amigos que sus padres fueron a Alemania y se adaptaron a Alemania y podían seguir comiendo paella y haciendo sus fiestas, respetando lo que había. Pues que resulta que a nosotros no nos respetan y al contrario, cada vez nos exigen más. Nos están exigiendo vivienda gratis, nos están exigiendo dinero. De hecho, el otro había un motín en una casa tutelada, en un centro de acogida, porque ya que acababa el Ramadán, pues querían dinerito y ropa nueva. Bueno, si se les puede dar, se les da. Bienvenidos a este país. Somos generosos y somos buena gente. Lo que, claro, para que luego me roben en la calle, yo llevo un mesecito, la verdad, ¿qué quieres que te diga? Pues he tenido que intervenir ya varias veces. Me han agredido a mi hijo. Y yo he trabajado mucho en la noche y nunca he tenido miedo, porque he ido a todos los sitios, altas horas de noche, sitios incluso de aquellos peligrosos de antes. Los peligrosos de antes ahora son un parvulario. Los kinkis de antes, el máquina baja. Piensas, ojalá me encuentre un kinky, ¿no? Ojalá me encuentre un kinky. Entonces, señores, yo lo siento, pero no nos podemos tomar la ley por nuestra mano. Pero si a mí me dan una torta, la devuelvo, ¿eh? Claro. A mí si me dan una torta, la devuelvo. Luego ya iremos a tribunales. Pero si me dan la torta, la devuelvo. Están violentando, mira, hay un caso de una violación con penetración reiterada de un grupo de esos seres de luz a una niña de 15 años. Sí. Menores a menores. ¿Sabes qué condena se ha caído? Un cursito La ley del menor. de reeducación sexual. Para que lo hagan mejor. Señores, vamos a ver. Mire, para que lo hagan mejor. Trabajo sí, delincuencia no, más vivienda, más trabajo, más economía, más empresarios y, Pero no has y más escuchado el justicia. tema este que le piden 100 años de prisión
de la niña que estaba tutelada por la Sí, Degalla sí, con sí, 12 sí, años. Bueno, de la Degalla que ha sido, hablaremos. que ha sido Ahora, puesta es que, claro. como si fuera, y perdona, vamos a entrar al servicio. Es que esto es en todas Es partes putrefacción el tema de los absoluta menores. que se nos tendría que caer la cara Pues- de vergüenza. Centros Que esto ha de- pasado aquí, ¿eh? Aquí ha pasado esto, ¿eh? Ha pasado aquí. Bestial, ¿eh? No, tenemos- en mayúsculas, ¿eh? tenemos- Vergonzoso, ¿eh? Estamos recopilando datos. Algunos medios de comunicación miran para el otro lado porque tienen órdenes, miran al otro lado. Pero la gente que vivimos el día a día con nuestras preocupaciones, nos preocupa que nuestros hijos, que nuestros nietos, que nuestras hermanas, todo el mundo sufra agresiones. Y la verdad, el otro día estaba en la zona de Maremagno trabajando en una feria y al salir, te aseguro que la sensación de zona de guerra, Sí, y ahora que venga el señor Marlaska y me diga que son casos puntuales. Sensaciones. Casos aislados. No, Son la sensaciones. sensación va a tener Sí. el día que le pase algo, entonces tomen las medidas. Pasa que él no, él se va a ir a Marruecos a que lo Lleva cuiden escolta, bien, lleva escolta. No, a hacer compañía al rey Mohamed VI. Sí. Bueno, pues nada, señores, vamos a dar paso a nuestros compañeros de la UB. Claro. Si quieres que hagamos una pequeña introducción, Sí. porque yo tuve el honor de estar en la Tangana el otro día y de acompañarlos a ellos. Un momentito. Bueno, pues estábamos el otro día, el viernes, en la Facultad de Historia y Filosofía. Yo pasaba por ahí, no de casualidad, sino porque ya habíamos tenido a estos compañeros aquí explicándonos un poco lo que se les venía encima. Y tengo que deciros que el espectáculo fue bastante dantesco. Tengo que deciros que fue dantesco porque yo no me hubiese imaginado ver a tantos chavales ya con capacidad de raciocinio actuando como niños de 6 y 7 años. Es lamentable ver cómo desde las supuestas izquierdas radicales, que tendrían que ser el adalid de la cultura. Yo recuerdo cuando se habla, ¿no?, de que en los años 50, 60 y 70, pues la gente que era de extrema izquierda, ¿no?, los comunistas y demás, eran gente extremadamente leída, ¿no?, y muy cabal. Pues bueno, esto está completamente destruido y está ocupado por chavales que estaban montando un piquete con cervezas en la mano a las 11 de la mañana. Ante un personaje que es, pues bueno, pues nada más y nada menos que un historiador de este país, que puede estar más o menos de acuerdo con lo que dice, pero que dentro de los parámetros de la libertad de expresión no es nada loco. Hay que recordar que en la Universidad de Barcelona hemos tenido ponencias tan descaradas como las del señor Cao de Benós, una persona que se ha dedicado durante años y años a dar promoción al gobierno de Corea del Norte, un gobierno asesino, por decirlo de una forma tranquila y sosegada. Y como adalides que somos de la libertad de expresión, todos abrazamos su conferencia para, pues, poner en duda al menos sus opiniones y debatir con esta persona. Pero hay cuidado cuando las personas que ocupan esas tesis ven que una persona, pues, normal, viene a hablar de algo que no les gusta. Ahí nos van a privar de cualquier tipo de libertad de expresión y de posibilidad de que podamos difundir nuestras ideas. Tengo que decir que lo que se vivió aquel día era lo que os voy a relatar ahora mismo. 14 o 15 chavales rodeados por delante y por detrás por energúmenos y energúmenas gritando, algunos incluso dándose golpes en el pecho como si fuesen orangutanes, y mostrando que la edad en absoluto es reflejo de madurez. Y tengo que decir que la Universidad de Barcelona hizo un acto de cobardía por parte de los profesores y del decanato. Cobardía de no ir allí y decir, pero ¿quién coño sois? Aunque no hayamos dado permiso para que se celebre la charla, no se puede permitir esta actitud completamente desnortada
que es una imagen que se da de la Universidad Pública de Barcelona a todo el mundo. ¿Qué coño es esto? ¿Pero qué coño es esto? Yo como profesor de la facultad se me caía la cara de vergüenza. Facultad de Historia y Filosofía. Tener este espectáculo dantesco. Cuando lo único que hacía falta, si no se autorizaba esto, era que bajase el decano y decirle al orador: disculpe, esta conferencia no ha sido autorizada, le rogaríamos por favor que no tuviese lugar. Y ahí se acaba. Si a partir de ahí son los estudiantes que han invitado a este orador que montan un problema, pues la deslegitimación la tienen ellos. Però aquí, quien queda en entredicho, i em sap molt greu perquè és la meva facultat, i és la meva universitat, és la Universitat de Barcelona. Perquè no pots tolerar que un grup de xalabrats i bojos et montin el que et van muntar. A partir d'aquí, chicos, lo que queráis. Bueno, pues estamos dando paso a los alumnos de la Facultad de Historia de la UB de Barcelona. Bueno, yo soy de la Facultad de Derecho, pero él sí que es de de Historia. De historia. Sí. Bueno, y sois de la asociación Sí. de estudiantes. Y bueno, habéis pedido tener una ventana abierta y en este programa transversal lo tenéis. Hola Omar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y tenemos a Alex también. Encantado. Bueno, el micro es vuestro, ya sabéis que aquí lo que queremos es contar verdades y queremos saber pues cómo ha transcurrido todo esto y que si han habido represalias, si hemos tenido Bien. alguna consecuencia. Bueno, lo que decía él tenía toda la razón. Vimos este viernes una colaboración tanto del SPC, sí, es decir, alumnos montando un piquete, tanto una colaboración también con la Universidad de Barcelona. No solo porque puso todas las trabas burocráticas para que no hiciéramos el acto, sino que también habían profesores en el piquete para que no entráramos al aula. Es decir, o sea, no es que no estuvieran ahí, no, es que habían profesores de la Facultad de Historia que estaban presentes para que nosotros no hiciéramos el acto. Cosa que la verdad que deslegitima bastante a la universidad como institución. Tenía razón de que en el frente de batalla, por decirlo de alguna forma, éramos 15, pero éramos muchos más. Lo único que algunos no se atrevían, en miedo de tener represalias, pues estar ahí a primera línea, porque nosotros cuando nos organizamos y quedamos media hora antes de estar en la facultad, éramos 50 personas. Es decir, el miedo es existente en la Universidad de Barcelona. El miedo es existente porque hay asociaciones, hay profesores que dan represalias a aquellos que disienten de la hegemonía Marc, de ¿os puedo preguntar de qué, o sea, el título de la conferencia, cuál era? mitos y verdades del Imperio Español. Sí. ¡Subversivos! ¡Qué temón! ¡Qué peligroso! Total. Realmente yo creo que la protesta del otro día no fue únicamente una protesta en señal de la libertad de expresión, que por supuesto también fue un acto para intentar romper, como ha dicho el compañero, una hegemonía ideológica que existe y que coacciona a muchos estudiantes. Lo que pasa es que no lo dicen porque esta gente pretende que tú cierres la boca, te agaches y te vayas sin decir una palabra. Y nosotros salimos a luchar en señal de que esto ya no va a ser así. Se nos ha acabado la paciencia y vamos a poner punto y final a esto. Porque tenemos derecho a opinar y a pensar libremente. Y si esta gente no lo acepta, no es nuestro problema, es el suyo. Nosotros lucharemos. Y fue un acto para que la gente que se siente sola vea que no lo está. Vea que la única manera es luchar y seguir adelante. Si ellos nos quieren callar, nosotros alzaremos la voz. Porque ha sido callando como ellos han conquistado cada recoveco de esta universidad. Y aquí, para terminar, citar una cita apócrifa de Edmund Burke, que dice que para que el mal triunfe, lo único que se necesita es que las personas buenas no hagan nada. Bravo, Alex. Es un par de pelotas, chaval. Muy bien. Bueno, yo siempre habría querido que en la universidad y antiguamente las diferentes universidades históricas que en la historia del mundo han existido, lo que intentaban los estudiantes era recabar el máximo de conocimiento posible, potenciar el pensamiento crítico, cualquier ideología, cualquier teoría, o sea, cualquier conocimiento, para llegar a saber por dónde andaba la verdad. Creo que la verdad últimamente está bastante despistada, o alguien se ocupa de despistarla. Y nos encontramos en una situación que al final no sabemos ni qué es verdad ni qué es mentira. Todo es confuso. Quizás estamos creando
un sistema de tontos para que los tontos queden camuflados. Estamos creando un sistema de ideologías para que todo esté politizado y las ideologías queden camufladas como una gran normalidad. Y el pensamiento de cada uno quede totalmente secuestrado por intereses ajenos a los que nos interesan a nosotros. Tú fíjate lo que acaban de manifestar, es gravísimo. Esto tiene una connotación que tiene efectos, ya te digo, muy, muy, muy preocupantes. Fíjate, por un lado nos ha dicho en la primera intervención, hay miedo en la Universidad de Barcelona. Decano, escucha lo que dicen estudiantes de tu universidad, hay miedo en tu universidad. Y en la segunda intervención nos dice, ¿de acuerdo?, persecución a la libertad de expresión. Un derecho fundamental. Ambos son derechos fundamentales. ¿De acuerdo? Es un atentado. O sea, tú fíjate hasta dónde estamos llevando las bases de nuestro futuro, que es la educación. La formación universitaria, que tendría que fomentarse, y me encanta, porque es así, el pensamiento crítico, cómo hasta eso está castigado por cuestiones ideológicas. Hasta en eso se ha putrefactado la sociedad. Hasta eso ha llegado. Ha llegado en la educación, ha llegado en la sanidad, ha llegado en la justicia, Pero es que es la politización de las instituciones, incluyendo la universidad, donde tendría que ser un foco, que ahí se tendrían que haber puesto todos a debatir, que después de hacer la ponencia todo el mundo hubiera podido expresarse, aunque sea una posición severamente crítica, me explico, cualquier opinión hubiera sido válida mientras sea constructiva y con educación, ¿de acuerdo? Que tú pudieras criticar al máximo. Pero el decir que tú no vas a hablar, pero tú ¿quién eres para decirme que tú no vas a hablar? Pero ¿quién eres para decirme que tú no hablas? En una facultad donde precisamente lo que son los principios de la expresión, el principio de las ideas. De hecho, si cogemos una guillotina y le cortamos el cuello a eso, te aseguro que entramos de pleno en una cosa que ya no es comunista, es trotskismo ya directamente. O sea, esto es una pasada. Lo que están manifestando aquí los alumnos y la connotación que tiene, con independencia si yo puedo acompañar o no puedo acompañar esas ideas son libres para expresarse. Y donde se tienen que expresar precisamente son en los foros de educación para que puedan ser rebatidas. Pero la libertad está en peligro, vikingos, vikingas. Tenemos que luchar por ello, no por ser más que unos que otros, sino por tener la posibilidad que tienen los otros de hacer precisamente expresarse. No es porque estemos de acuerdo con Jorge de Paz o no, sino estamos hablando de tener libertad de expresión, tener libertad personal y defender nuestros derechos fundamentales. Porque si Caude Venós hablaba de lo que hablaba, que muchos nos pondríamos las manos en la cabeza, si él pudo, ¿por qué no podemos otros? Sea Jorge de Paz, sea yo, sea usted, sea ella o sea ella. Fernando de Paz, sí. Fernando de Paz. Perdonar es Y felicitar a estos dos nuevos vikingos, porque estos son dos valientes que han venido a expresarse. Marc, bienvenidos a la familia vikinga. Por aquí lo que prevalece son los derechos fundamentales de las personas y sobre todo la libertad. Estáis en una ventana libre. Pati, ¿querías apuntar algo? Que es especialmente grave que esto se haya producido en el seno de una conferencia sobre historia, porque no hay nada más comprobable que las fuentes históricas. Oiga, usted lo mira y si realmente cree que lo que está diciendo este señor no es verdad, apórteme otra fuente histórica que diga lo contrario de lo que está diciendo este señor y ya está, y lo debatimos. Claro que sí. Lo que pasa es que quizás ya no nos están enseñando, nos están adoctrinando. Bueno, gracias por seguirnos en la Hora Vikinga. Han estado escuchando el dial 106.9 de la FM. Nos vemos la semana que viene en el programa 27. Gracias a todos, gracias Pau, gracias Mar, gracias Dani, gracias Carolina, gracias Alberto, esperamos verte pronto, gran vikingo. Pati, muchas gracias, esos apuntes claros. Ramón, gracias. A vosotros. Alex, valiente, si nos necesitas iremos a la facultad nosotros también. Armadura y escudo. Catacunga, hasta la próxima semana. Catacunga. Gracias.